Buenas tardes, chicos. ¿Se me escucha fuerte y claro? ¿Me confirman, por favor? Gracias. Bien. Ya. Ya está, inició la grabación. Bien. Bien, chicos. Buenas tardes con todos. Bien. Iniciamos ya lo que viene a ser la semana 4. La semana pasada nosotros revisamos lo que viene a ser la parte de célula eucariota. Bien. Nosotros hicimos las comparaciones, bueno, aparte de entender acerca de las estructuras, las comparaciones entre lo que viene a ser células animales, células vegetales. En la parte de tejidos también vamos a tener esa comparación. Bien, vamos a separar, buenas tardes con todos, lo que vienen a ser los tejidos vegetales de los tejidos animales. Bien, e iniciamos con estos primeros, los tejidos vegetales. Ustedes, supongo que en algún momento todos, bien, como parte del colegio, parte de la vida, han sembrado una semilla. Bien, colocaron una semilla en tierra, le aplicaron agua y gracias a eso se activa su sistema de crecimiento. Notaron que la semilla rápidamente empieza a formar, bien, lo que viene a ser un tallo, empieza a formar una raíz. ¿Por qué ocurre este tipo de crecimiento inicial? Se debe a la activación de los tejidos meristemáticos. Bien, las plantas en un primer lugar van a empezar a ganar lo que viene a ser un crecimiento longitudinal, crecen hacia arriba y hacia abajo gracias a la activación del meristemo primario o apical. Bien. Luego, cuando ya algunas plantas adquieren cierta talla, empiezan a engrosar recién ahí. Para ello, van a desarrollar el meristemo secundario o lateral que permite el crecimiento horizontal. ¿Bien? Todo esto se logra gracias a qué? Gracias a que las células meristemáticas presentan cualidades únicas. Número uno, son células redonditas, bien, son células pequeñas de un núcleo bastante grande. Estas células, al momento de dividirse, van a mantener la línea celular. Quiere decir, cuando esta célula se divide para formar dos nuevas células, una de estas nuevamente es una célula meristemática, pequeña, redonda, de núcleo grande, mientras que la otra célula se diferencia. Bien, y una célula diferenciada para formar raíz, formar tallo, formar hoja, cualquier estructura, es una célula más geométrica, es una célula alargada con un núcleo pues normal, bien de tamaño regular. Esta nueva célula meristemática se vuelve a dividir y mantiene bien el eje de división. Vuelve a formar una célula pequeña, redondita, bien, de núcleo grande, y la otra, pues, se convierte en una célula diferenciada, una célula para formar cualquier estructura. Gracias a eso, las plantas mantienen la línea base de división a las células meristemáticas. Las plantas pueden dividirse, pueden crecer de manera eterna. Se consideran técnicamente organismos inmortales, siempre y cuando tengan los nutrientes, las condiciones adecuadas. Bien. Gracias a eso también, por ejemplo, cuando llegan las épocas de otoño, invierno, las plantas pierden estructuras, pierden hojas, pierden tallos, pierden, bueno, las ramas, el propio tallo. La raíz va a tratar de sobrevivir hasta el final para que gracias a las células meristemáticas pueda volver a formar a toda la estructura. Y no solo eso, ¿bien? Estas células que ya están diferenciadas, ya son diferentes al inicial, que pertenecen a cualquier estructura, en las plantas tienen la capacidad de desdiferenciarse, volver a ser célula meristemática para formar nuevas estructuras. Como por ejemplo, ustedes cuando van por un parque, digamos, les gusta una plantita, no tienen que llevarse la semilla, tampoco arrancar la planta con todo y raíz, basta con que se lleven un tallo, una ramita, ¿bien? Llegan a casa, ponen esa ramita en un poco de agua y van a notar que a los días les empieza a salir raíz. ¿Qué ha pasado? Las células ya diferenciadas, que estaban formando células de tallo, regresaron a su etapa meristemática, se desdiferenciaron y luego volvieron a dividirse para formar nuevas células germinales y células de raíz. Bien, de esa manera la planta puede volver a formar nuevos organismos, que eso lo vamos a ver en la parte de reproducción, bien como en la parte vegetativa. Ok. Ahora, ¿dónde ubicamos estas zonas de crecimiento, estas zonas de división? El meristemo primario o apical se llama así porque se ubica a nivel de los ápices, bien que vienen a ser las puntas. Aquí tenemos la yema apical a nivel del tallo, bien. Aquí también tenemos yemas apicales para el crecimiento de nuevas ramitas y tenemos ápices también a nivel de la raíz. Si nosotros observamos más de cerca al meristemo primario o apical, por ejemplo, aquí en la raíz, notamos, bien, en este centro, el meristemático, están las células pequeñas, redonditas del núcleo grande, viene un núcleo enorme.
Estas células, a medida que se van dividiendo, vemos que se alejan del centro de división. Se mantiene la célula base, pero las nuevas, las diferenciadas, que ya son más geométricas, se van alejando para formar las nuevas estructuras. En el caso de la raíz, para que la raíz vaya profundizándose más y también para formar raíces adventicias o laterales. En el caso del tallo, por ejemplo, esta imagen que está por la derecha tiene menos aumento, bien, por eso no notamos correctamente las células, pero lo que vamos a notar es que han coloreado el núcleo. Bien, estos puntitos de color violeta vienen a ser los núcleos. ¿Por qué en estas zonas parece que estuviese más coloreado? Porque las células son más pequeñas, los núcleos son más grandes, por eso pareciese, bien, que todo este punto estuviese coloreado. Vean que en esta zona clara, a medida que se alejan, las células son más alargadas, más geométricas y los núcleos son más pequeños. Bien, están más separados entre sí. Esto demuestra la posición donde nosotros encontramos a los meristemos primarios o apicales. Bien. Ahora, chicos, antes de pasar con el secundario. Cuando nosotros hablamos de plantas, hay que entender de que existen tres grandes grupos dentro de ellas. Tenemos el grupo de las hierbas, las herbáceas. Todas las plantas, absolutamente todas, pasan por su etapa de hierba. Bien, van a ser una planta de un tallo verdoso, de un tallo muy flexible, bastante frágil, con sus hojitas que se están formando. Algunas plantas se quedan como hierbas de por vida. Bien, ustedes han visto el culantro, el perejil, van a ser verdes toda su vida. Otras plantas, bien, pasaron por la etapa de hierbas y ahora llegan a la etapa de arbustos. Van a formar plantas arbustivas. Tal es el caso, por ejemplo, de los floripondios, tal es el caso de los geranios, donde ya notamos que el tallo es más grueso, es más oscuro, la planta crece un poco más alto, por supuesto, puede mantenerse erguida de alguna manera. Bien, entonces las que son hierbas se quedaron como herbáceas, las que van a formar arbustos y árboles pasan por esta etapa, la etapa arbustiva. Los arbustos se quedan ahí. Aquellos que van a formar árboles llegan a la etapa final, ya formando un tronco muy robusto. Ves que el grosor es mucho más fuerte, bien mucho más pronunciado. Notas que las ramas ya son más duras, más resistentes y por supuesto la talla es mucho más elevada. Bien, entonces chicos, en la parte de las plantas vamos a encontrar a estos tres grupos: herbáceas, arbustivas y los árboles. Bien, pero todas, absolutamente todas, pasaron por la etapa de hierba. En el caso de estas, de las plantas, de todas, bien, en respecto al meristemo secundario, al meristemo secundario también se le conoce como el cambio, y vamos a tener dos tipos de cambio. El llamado cambium vascular, bien, que le han colocado aquí únicamente como cambio, y a partir de este cambio vascular permite formar los vasos conductores. Viene a ser una línea de células que están por aquí, lo resalto, donde el xilema, esto queda como dato, siempre se forma hacia la parte central, hacia la parte de la médula, y el floema siempre se va a formar hacia la zona de la corteza. Bien, en cualquier planta, chicos, cuando ustedes observen al xilema y al floema, van a notar ese patrón. Bien, el xilema apuntando hacia el centro y el floema en contra, hacia la corteza. Bien, todas las plantas desarrollan cambium vascular, todas las plantas van a tener vasos conductores. El cambium de tipo suberoso o suberosum, también conocido como felógeno, solamente lo desarrollan las plantas que se van a volver arbustos y aquellas que se van a volver árboles. Bien, las herbáceas no desarrollan cambium suberoso. Este cambio suberoso da origen a una capa que crece sobre la epidermis, bien, conocida como el corcho. Bien, aquí también se le conoce como el suber. Ahí, permitiendo que el tallo se engrose un poco más para poder resistir tanto al peso como a otras condiciones ambientales. Bien. Entonces ahí tienen a los llamados tejidos meristemáticos, primario o apical, ubicado en los ápices para el crecimiento longitudinal, secundario o lateral a nivel de los tallos, sobre todo para el engrosamiento. Bien, recuerden que hay dos tipos: vascular para formar los vasos conductores, que todas las plantas lo desarrollan, y suberoso, que solamente lo desarrollan los arbustos y los futuros árboles. Bien. Tu semilla germina, empieza a utilizar los tejidos meristemáticos, va creciendo y esta semilla se ve enfrentar a diversas condiciones. Por un lado, tiene que protegerse del ingreso de patógenos, bacterias, protozoos, virus, bien. Por otra parte, tiene que protegerse frente a las condiciones ambientales, la desecación sobre todo. Es por eso que las plantas, luego de iniciar el proceso de crecimiento, empiezan a desarrollar los tejidos protectores, bien, que es el punto número 2.
Todas las plantas, absolutamente todas, van a desarrollar epidermis. Es el primer tejido protector. La epidermis viene a estar formado por una sola capa de células que observan por aquí y sobre ella se libera una sustancia, se liberan lípidos simples que forman una especie de cera con el nombre de cutícula. Esta cutícula impermeabiliza a toda la estructura, lo que impide, por ejemplo, que el agua entre o que el agua salga a través de esta cutícula. Bien. Entonces, todas las plantas a nivel de tallo, a nivel de hojas, no van a permitir el ingreso o la salida de agua. Ustedes han visto que cuando riegan las hojitas, bien, esta capita evita que el agua se pegue, el agua simplemente se escurre hacia los laterales. Ahora, a nivel de las hojas, bien, sobre todo en las hojas, vamos a encontrar que la epidermis, bien, va a presentar unas estructuras conocidas como estomas. Cuando nosotros retiramos la epidermis o lo observamos a contraluz, vamos a notar que es completamente translúcido. Profe, ¿por qué? A excepción de los estomas. Es translúcido ya que como se desarrolla sobre las plantas iniciales, plantas de tallos verdosos, sobre las hojitas, necesita permitir el paso de luz para que las células que se encuentran por debajo, que son las que presentan los cloroplastos con clorofila, puedan realizar fotosíntesis. Bien, pero la epidermis de por sí no tiene pigmentación. Cuando lo llevas al microscopio te das cuenta que hay unas células que sí presentan coloración porque tienen cloroplastos y dentro de estos cloroplastos tienen clorofila. Bien, a estas células se les conoce con el nombre de células guardianes o células oclusivas y siempre están en pares para formar una estructura conocida como estoma. Mucho cuidado en las preguntas de verdadero y falso. Bien, el nombre de las células no es estoma, la estructura se llama estoma. Dichas células se conocen como oclusivas o guardianes. Van a estar en pares y van a formar una pequeña abertura entre ellos para que a través de esa abertura pueda ingresar bien o salir gases. A dicha abertura se le conoce como el poro del estoma o también se le conoce con el nombre de osteolos. ¿Y qué gases va a permitir intercambiar dicha abertura? Por ejemplo, a través del poro del estoma ingresan gases como el CO2 para los procesos fotosintéticos. Ingresan gases como el oxígeno. Profe, ¿las plantas respiran oxígeno? Sí, las plantas tienen mitocondrias y necesitan activar sus mitocondrias durante la respiración celular. Bien, CO2 y oxígeno pueden ingresar a través de los poros. ¿Qué gases libera la planta? La planta, producto de la fotosíntesis, libera oxígeno, producto de la respiración celular, libera dióxido de carbono, el CO2, y también para activar los procesos de transporte en el xilema, bien, para que la savia bruta pueda subir, a través de los estomas se libera agua, pero agua bajo la forma de vapor. Bien, en los estomas puede ingresar o salir moléculas de vapor, nada más. Ustedes, por ejemplo, si ven documentales cuando amanece en las selvas o en los bosques, van a observar que amanece una especie de neblina densa. Bien, esa neblina la han producido las plantas al liberar gran cantidad de vapor de agua, bien, durante la noche o básicamente en las mañanas. Ok. Entonces, gracias a la epidermis, tú observas a tu plantita bien toda verdosa a nivel de tallo, a nivel de las hojas. Los estomas lo vamos a encontrar precisamente en las hojas, pero ojo, si analizamos la parte de arriba, el haz de las hojas, bien la cara, vamos a notar que no hay presencia de estomas, pero si analizamos la parte de abajo, el en vez, vamos a notar gran cantidad de presencia de estomas. ¿Y esto a qué se debe? ¿Por qué no hay estomas en la parte superficial? Porque la parte de arriba está en contacto directo con el sol, lo cual puede generar mucho calor y hacer que el vapor de agua se evapore más rápido, perdón, que el agua se evapore más rápido, con lo cual la planta se deshidrataría constantemente. Por eso las plantas desarrollan estomas en la parte inferior, que no está expuesto bien directamente a la luz solar. ¿Ok? Cuando las plantas se empiezan a volver se empiezan a volver arbustos, perdón, se empiezan a volver árboles, la epidermis va a ser reemplazada por un tejido que crece sobre ella, conocida como peridermis. Bien, repito, la epidermis, bien, es reemplazada por un tejido que crece sobre ella. Bien, la peridermis se desarrolla sobre la epidermis a manera bien de una cobertura extra. La peridermis surge a partir del felógeno, del cambium suberoso, y va a formar lo que viene a ser el corcho, en esa estructura que crece sobre los tallos. La epidermis se ubica por debajo, bien debe ser esta por aquí, no está bien señalado.
Entonces, nosotros vamos a notar, bien, cuando por ejemplo cogíamos nuestras ramitas de culantro, de perejil, que estas ramas se inclinan, se caen y fácilmente se quiebran, no resisten mucho. Pero cuando por ejemplo cogemos una rama de un geranio, vamos a notar que la rama se mantiene erguida, o, resiste más a poder romperse gracias a la peridermis, a este tejido protector. Bien, aún así notamos que algunas plantas no están tan verdosas como las hierbas, pero mantienen un color verde oscuro. ¿A qué se debe? Todavía hay presencia de células con cloroplastos con clorofila, células que pueden realizar procesos fotosintéticos. Entonces, para la fotosíntesis es importante que la planta intercambie gases. Debido a eso, como estos tallos todavía pueden hacer fotosíntesis, el tallo presenta unas aberturas como si fuesen heridas llamadas lenticelas, ¿bien? Que lo tenemos por aquí. A través de las lenticelas se realiza el intercambio gaseoso y las células van a poder realizar fotosíntesis a nivel de tallo. Bien, último dato. Las hojas, bien, a nivel de hojas jamás se desarrolla peridermis. Así la planta se vuelve un arbusto, así la planta se vuelve un árbol. Las hojas toda su vida van a tener epidermis. Bien. Entonces, chicos, estos vienen a ser los llamados tejidos protectores. Bien, tu planta sigue creciendo, bien, ya formó sus hojitas, ya formó la raíz, ya tiene sus tejidos protectores, pero para continuar con el desarrollo no puede vivir del día a día, necesita empezar a almacenar sustancias para esas épocas en las que no va a presentar. Es ahí donde las plantas desarrollan los llamados tejidos fundamentales o parenquimáticos. Bien. Muchos cuando escuchan la palabra parénquima como que les da terror, pero simplemente son tejidos que almacenan sustancias. Bien, van a almacenar compuestos en su interior. He puesto varias palabras, chicos, porque es un tema bastante largo. Bien, ya está todo escrito. Entonces simplemente me guío con el mouse. Entonces, por ejemplo, tenemos al parénquima clorofiliano. ¿Qué quiere decir? Un conjunto de células, un tejido donde las células almacenan un compuesto llamado clorofila. Esta clorofila está presente en las organelas conocidas como cloroplastos. Bien, entonces el parénquima clorofiliano abundan los cloroplastos con la clorofila en su interior. Gracias a ello van a realizar procesos fotosintéticos. Bien, ¿dónde va a estar presente este parénquima clorofiliano? En los órganos fotosintéticos, principalmente las hojas, que son los órganos especializados, pero también lo encontramos en los tallos verdosos. Bien, las plantas pueden realizar fotosíntesis a nivel de tallos. Producto de la fotosíntesis se empiezan a formar diversos compuestos, azúcares, lípidos, proteínas. Todos estos compuestos también tienen que ser almacenados. Ahí aparece el parénquima de reserva. Las células van a empezar a guardar bien estos compuestos, estas sustancias de reserva. ¿Y dónde lo hacen? A nivel de sus leucoplastos. Bien. La semana pasada conocimos a estos plastidios. Los leucoplastos vienen a ser organelas que no tienen pigmentación alguna, son completamente translúcidos y pueden almacenar las diversas sustancias de reserva. Si van a guardar azúcares, lo hacen bajo la forma de almidón, los amiloplastos. Si van a guardar aceites, lípidos, bien, los oleoplastos. Si van a guardar proteínas, los proteinoplastos. ¿Y dónde abunda el parénquima de reserva? ¿Cuáles son las zonas de reserva de la planta? Principalmente la raíz. Bien, de ahí también encontramos raíces comestibles como las zanahorias, las beterragas, bien, los rabanitos. Luego también almacenan a nivel de los tallos. Bien, ahí tenemos tallos modificados, como el caso de los tubérculos, tallos directos como la caña de azúcar, tallos como la yuca. Bien, después almacenan a nivel de los frutos. Los frutos presentan gran cantidad de reserva de azúcares. Bien, entonces en todos esos puntos vamos a encontrar parénquima de reserva, con los leucoplastos almacenando las sustancias de reserva. Luego tenemos al parénquima acuífero. Bien, su propio nombre lo indica, va a almacenar agua, va a almacenar líquidos. Para eso, este conjunto de células desarrolla una gran cantidad, o mejor dicho, unas vacuolas enormes dentro de cada una. Bien, estas vacuolas van a ocupar casi la totalidad de la célula, dejando poco espacio a lo que viene a ser el resto de componentes. Bien. Recordar que las plantas no presentan un sistema excretor, por lo que las sustancias de desecho y las sustancias que las plantas no pueden expulsar lo almacenan dentro de estas vacuolas, ¿bien? Pero principalmente hay agua. ¿Dónde vamos a encontrar bastante parénquima acuífero? En las plantas desérticas.
tales como las cactáceas. Bien, ustedes van al desierto, cogen un cactus y vas a notar esta estructura de manera lobulada, bien, que se conoce como la penca, y sobre ella la presencia de espinas. Pregunta, chicos, ¿las espinas qué son? ¿De dónde provienen las espinas? ¿Alguno? Las espinas son hojas modificadas. Bien, las cactáceas modificaron las hojas para que tengan forma de espinas. ¿Por qué? Recuerda que a nivel de las hojas, correcto, a nivel de las hojas va a haber presencia de estomas y como habitan lugares muy cálidos pueden perder fácilmente gran cantidad de agua, agua que escasea en esos ambientes. Entonces modificaron las hojas para desarrollar espinas y con eso no presentar estomas. La fotosíntesis a nivel de las cactáceas ocurre en el tallo. Bien, toda esta estructura lobulada es un tallo verdoso, un tallo fotosintético. Los cactus, bien, en las zonas desérticas, cuando ya llega la etapa de la noche y las temperaturas bajan, la poca humedad que está presente rápidamente precipita, se condensa, forma agua y las raíces lo aprovechan para almacenarlo dentro de las vacuolas y durante las mañanas con la luz solar realizar procesos fotosintéticos. Bien, las cactáceas realizan una fotosíntesis muy peculiar, conocida como fotosíntesis de tipo CAM. Bien, para admisión no viene, simplemente se los indico como curiosidad. Ahora, si ustedes, por ejemplo, compran su plantita de cactus, que están baratitas por si acaso, y día a día lo riegan constantemente, van a notar que en lugar de desarrollar espinas, les salen hojas. Desarrollan hojas, porque se dan cuenta de que no necesitan realmente estar almacenando agua y que pueden perderla con facilidad. ¿Ok? Otra planta que también va a presentar abundante parénquima acuífero viene a ser el grupo de las suculentas, llamadas así porque presentan unas hojitas carnosas que están llenecitas de todo ese líquido. Quizás algún día has estado paseando por un parque, bien, te has sentado por ahí y la ropa se te ha manchado. Y al momento que observas, ves estas hojitas carnosas, bien que al presionarlas liberan gran cantidad de líquido. Ahí tienes otro tipo de parénquima, mejor dicho, otro ejemplo para el parénquima acuífero. Por último, tenemos al parénquima erífero. Mucho cuidado. Tanto el parénquima clorofiliano, el de reserva, como el acuífero, las células almacenan sustancias en su interior. En el parénquima erífero no. Tengan cuidado para las preguntas de verdadero y falso. Las células no almacenan gases, no almacenan aire dentro de sus estructuras, porque si no, no podrían soportar su propia estructura. Entonces, ¿qué viene a ser el parénquima erífero? Es un conjunto de células que al momento que se desarrollan dejan espacios. En estos espacios no hay células y esos espacios van a estar llenos de aire, llenos de gases. Gracias a eso, bien, las plantas pueden mantener flotabilidad porque el parénquima erífero lo encontramos en las plantas acuáticas, tales como el jacinto de agua, los nenúfares, los lirios de agua, la flor de loto, bien. Por ejemplo, aquí tienes una posita, bien, donde está el nivel del agua, y estas plantas van a poder flotar en la superficie por su abundante parénquima aerífero. Bien, ahí desarrollan las raíces. Igual lo presentamos para plantas acuáticas como los pastos marinos. Bien, los pastos marinos con sus raíces se anclan en los fondos y las hojas bien se extienden de manera vertical gracias a la presencia de parénquima aerífero. Ahora, a nivel de parénquimas van a tratar de complicarte, van a tratar de confundirte con las algas. De por sí, chicos, esto queda como datos, no digan que no les avisé. Las algas son organismos tan primitivos que no desarrollan ningún tipo de tejido, nada de esos. Te van a colocar ejemplos como por, digamos, digámoslo así. De ciertas algas bien producen una gran cantidad de azúcares. ¿Qué tipo de parénquima presentan? Y la mayoría va a marcar parénquima de reserva con la presencia bien de las células con leucoplastos y amiloplastos. Sus células tienen leucoplastos, pero no forman un parénquima en sí, no forman tejidos. También te van a inducir el error con las algas pardas. Las algas pardas vienen a ser algas gigantes que tienen estructuras que asemejan a la raíz, pero no son raíces, son rizoides que se anclan en los fondos y los 60 metros de algas se extienden hasta la superficie. ¿Cómo lo logran? Hay zonas donde las células de las algas
crecen formando unas bolitas y dentro de esas bolitas van a almacenar gases para que de esa manera el alga pueda tener flotabilidad. Bien, estas bolitas no son parénquima erífero, para nada, no son células diferenciadas, no son tejidos. Bien, las algas no tienen ningún tipo de tejido. Ten mucho cuidado, ¿ok? Si te colocan un problema, un ejemplo de algas, automáticamente la alternativa no presenta ningún tipo de tejido. Bien. Ok chicos, entonces continuamos con el desarrollo de nuestra plantita. Ya la plantita tiene sustancias de reserva para poder utilizarlos bien en las épocas duras, cuando no está activo, y la planta continúa el crecimiento. Las hierbas bien, únicamente quedan como hierbas con un tallo bastante débil, el cual crecen hasta una pequeña altura y luego ya finalizaron su desarrollo. Nosotros la arrancamos, el culantro, el perejil, por ejemplo, y lo utilizamos. Los arbustos y los árboles van a ir ganando ciertas tallas y para evitar que la planta colapse por su propio peso, estos árboles, estos arbustos van a desarrollar tejidos de sostén, ¿sí? Tejidos que ayudan a sostener a la planta. Ahí tenemos al colénquima y tenemos al esclerénquima. Bien, el colénquima viene a ser un tejido donde las células han sufrido un proceso llamado suberificación, donde por acción de una sustancia conocida como la suberina, hay más por si acaso esta es la principal, las paredes celulares bien se empiezan a engrosar ligeramente, parcialmente, lo cual hace que las células permanezcan vivas, bien, pero son células anucleadas, sin presencia de núcleo. Gracias a eso ganan cierta resistencia, bien pueden soportar ciertos pesos. ¿Cómo lo reconoces? Quizás cuando has ido por ahí, has visto que algunas plantas, los tallos, los puedes doblar sin ningún problema, son tallos flexibles. No se quiebran con facilidad porque tienen todavía cierta resistencia. Ahí hay presencia de colénquima. Profe, ¿eso no sería también parte del corcho? No, mucho cuidado. La peridermis, lo que va a formar el corcho, crece sobre la epidermis, es una capa extra. En cambio, aquí, las células que están a nivel de la corteza han sufrido un engrosamiento de pared, que es una cosa completamente distinta. No confundir a un tejido protector que te ayuda de cierta manera a que la planta no se caiga con un tejido de sostén, que su finalidad es esa, soportar el peso de la planta. Bien, entonces, colénquima lo encontramos en los arbustos. Cuando la planta ya va a formar un árbol, ya va a ser una estructura más maciza, más grande, tiene que soportar más peso, ahí desarrolla al esclerénquima. Las células sufren un proceso conocido como lignificación por acción de una sustancia llamada la lignina. Esto permite que las paredes celulares se engrosen fuertemente, a tal punto que las células mueren, son células muertas, con paredes fuertemente engrosadas. Esto lo vamos a encontrar ya en los árboles, en esa corteza dura, en los tallos duros, ¿bien? Mientras que en el colénquima, los tallos que se desarrollaban podían soportar cierto peso, eran ligeramente flexibles, se podían doblar, en el esclerénquima no. Los tallos soportan gran peso, las ramas cuando intentas doblarlas no ceden, pero cuando aplicas mucha fuerza las quiebras, ya perdieron elasticidad de por sí, ¿bien? A partir del esclerénquima es donde nosotros obtenemos la madera que utilizamos en diversas funciones para fabricar muebles, para fabricar libros. Y es ahí donde viene una curiosidad con los libros. Bien, ustedes, por ejemplo, quizás en casa tengan la presencia de libros viejos. Estos libros de hojas amarillescas, de hojas ya medio mostaza. Bien, cuando ustedes abren estos libros, tiene un olor característico, un olor al libro viejo. Bien, pueden comparar varios y van a notar que presenta el mismo olor. ¿A qué se debe? Es el olor de la lignina. La, ma- ah, las hojas de tu libro se sacaron de la pulpa del esclerénquima, de esta parte de la madera. Y la lignina es una sustancia que se oxida en presencia de oxígeno, se va volviendo más opaca. Por eso que esos libros, cuando los compraron, eran hojas completamente blancas, pero hoy en día tú observas la parte que está expuesta con el aire, con el oxígeno, tiene ya un color más amarillesco, un color más parduzco, mientras que la zona central todavía permanece blanca. Bien, ahí ves la acción de la lignina frente al proceso de oxidación. Los libros modernos ya no presentan esos problemas porque la pulpa de la madera ha sido mezclada con otras sustancias plásticas que evita que las hojas se amarillenten durante mucho más tiempo. Bien, por eso que tampoco presentan ese olor característico del libro viejo. Bien, entonces ahí tenemos a los tejidos de sostén. Ya con eso la planta está completamente desarrollada.
A todo esto, para que las plantas pudiesen llegar hasta formar un árbol tan grande, sean hierbas, sean arbustos, sean propios árboles, las plantas han tenido que desarrollar en todo momento vasos conductores. De alguna manera, bien el agua con las sales minerales presentes en el suelo, absorbidas por las raíces, han tenido que llegar hasta la copa de los árboles más grandes. Bien, entonces vamos a analizar a los llamados tejidos conductores, al xilema y al floema. Bien. El xilema se caracteriza por estar formado por células muertas de paredes fuertemente engrosadas por acción de la lignina. Profe, ¿eso no es esclerénquima? Ya. El floema, por otra parte, son células más pequeñas, vasos más cerrados, de paredes ligeramente engrosadas por acción de la suberina, y estas células no presentan núcleo. Profe, eso es colénquima. Xilema y floema sufren los mismos procesos que esclerénquima y colénquima. Pasan por lignificación, pasan por suberificación, pero jamás el xilema o el floema van a actuar como tejido de sostén y viceversa. Colénquima y esclerénquima jamás van a permitir, bien, que fluidos bien pasen por su interior como tejidos conductores. A lo que voy, en algunas preguntas te van a describir de la siguiente manera. Tenemos un tejido vegetal donde las células bien han sufrido un proceso de lignificación y las paredes se encuentran fuertemente engrosadas, son células muertas. Hasta ahí puede ser xilema o puede ser esclerénquima. Te tienen que dar más información. No marques al apuro, lee todas las condiciones. Y dicho tejido permite el transporte de sustancias, xilema. Y dicho tejido le brinda soporte a la planta, esclerénquima. Bien, ten mucho cuidado. Ambos han sufrido el mismo proceso, pero tienen fines distintos. El xilema se va a desarrollar hacia lo que viene a ser la parte medular. No te olvides. Bien, el xilema siempre apunta hacia la médula, hacia el centro de la planta, mientras que el floema apunta hacia la parte de la corteza. Entre ambos vamos a ubicar al llamado cambium vascular, bien, el que da origen a los vasos conductores. Ahora, a nivel del xilema, bien, el transporte que ocurre por aquí arriba se conoce como el transporte de arrastre por cohesión-tensión. Bien, este transporte, chicos, lo vamos a explicar más a detalle cuando veamos sistema circulatorio. Bien, aquí simplemente mencionarlo. La sustancia que se transporta a nivel del xilema viene a ser la savia bruta. ¿Y de qué está compuesto la savia bruta? Agua más sales minerales, también conocidos como iones. Bien, esta savia bruta es transportada desde la raíz hacia los órganos fotosintéticos. Hablamos principalmente de las hojas, pero también de los tallos verdosos. Bien. Ahora, en el xilema, el transporte se conoce como transporte por flujo de masas. Bien. El líquido que se transporta viene a llamarse la savia elaborada, y esta savia elaborada está formada por agua más nutrientes. Bien, señores, mucho cuidado en verdadero y falso. Tanto xilema como floema van a transportar agua. Bien, ambos vasos transportan agua. El xilema, a su vez, sales minerales de la raíz a los órganos fotosintéticos, el floema como extra nutrientes de los órganos fotosintéticos al resto de la planta. Recuerden, primero prioriza la raíz, luego vienen los tallos y finalmente las hojas, flores y frutos. Bien, por eso es que si la planta no está bien nutrida, no desarrolla flores y mucho menos va a desarrollar frutos. Bien, porque la raíz a las justas está ganando reservas para mantener al tallo. Cuando llega la época de invierno, bien toda la planta se seca, no produce frutos, las hojas se caen, las ramas se caen, el tallo se cae, pero la raíz va a tratar de sobrevivir hasta el final gracias a que el floema lo ha llenado de nutrientes a nivel de los parénquimas de reserva. Bien, cuando llega la primavera, la raíz activa al tejido meristemático y vuelve a formar a toda la planta, utilizando sus sustancias de reserva. Bien. Como el xilema sufre un proceso similar para formar al esclerénquima, básicamente la leña, al xilema también se le conoce con el nombre de vasos leñosos. Pero cuando lo observas al microscopio también vas a notar que presenta estas líneas, con lo cual asemejan a unas tráqueas. Bien, también se les llama traqueidas. Bien.
En cambio, el floema recibe el nombre de vasos liberianos y cuando nosotros observamos a las células del floema, vamos a notar que entre célula y célula hay una placa con huecos, bien también conocida como cribas. A esa placa se le conoce como la placa cribosa, bien que va a limitar una célula del floema con otra célula del floema. Por eso también que al floema se le conoce con el nombre de los tubos cribosos. Bien. Como las células del floema no tienen núcleo, no pueden aprovechar los nutrientes para sintetizar sus compuestos. Por eso son excelentes para el transporte de savia elaborada. Pero, ¿cómo hace esta célula cuando necesita ciertos compuestos si no los puede fabricar? Las células del floema siempre están acompañadas por las células acompañantes. Ellas son las que se encargan de brindarle el mantenimiento a las células del floema. También vamos a notar la presencia de células parenquimáticas, el parénquima de reserva, para ir aprovechando los compuestos que se van formando y acumularlos a nivel de la raíz, a nivel de los tallos. Bien, entonces chicos, esto es respecto a los tejidos conductores. Ya para finalizar la parte vegetal, tenemos que hablar de los tejidos secretores e iniciamos con los nectarios. Bien, muchos conocen lo que viene a ser el néctar, una sustancia líquida dulce porque está formada principalmente por agua y azúcares. ¿Dónde se desarrollan los nectarios? Principalmente en las flores, bien, pero también lo vamos a encontrar en algunas hojas modificadas. En las flores cumple la función de poder atraer a organismos que facilitan el proceso de polinización. Dentro de ellos tenemos principalmente a los insectos, son grandes polinizadores. Tal es el caso, por ejemplo, de las abejas. En las abejas vamos a notar que en la parte de la cabeza, en la parte del tórax, presentan una especie de vellosidades, una especie de pelusa. Gracias a eso, cuando van buscando el néctar, bien, los granos de polen quedan bien pegados al cuerpo. Cuando esta abeja parte a buscar a otra flor, va a transportar esos granos de polen, realizando la fecundación de la segunda flor, bien, la llamada polinización. Y con eso las plantas desarrollan frutos y pueden esparcir las semillas, bien. Pero también quienes ayudan en los procesos de polinización son las aves. Aves como el picaflor o también llamado colibrí y otras aves pequeñitas que se acercan a las flores, meten el pico, absorben el néctar y los granos de polen también quedan pegados en las plumas. Los mamíferos también participan en los procesos de polinización. Mamíferos como los murciélagos son grandes polinizadores, pero también, por ejemplo, encontramos algunos pequeños roedores, ¿bien? Que trepan a la planta, van a las flores y todo el polen queda pegado en los pelos de estos mamíferos, ¿bien? Entonces, el néctar se produce principalmente para eso, para los procesos de polinización, pero también tiene otro fin. Algunas hojas modificadas bien tienen una forma de trampa, como si fuesen bocas, como si fuesen una trampa hundida con una hoja encima a modo de tapa. Esto lo vamos a encontrar en las plantas carnívoras. Bien, a nivel de estas hojas modificadas en la base liberan néctar. Esta sustancia por el olor dulzón atrae principalmente insectos. Los insectos ingresan en esta trampa y la planta cierra la trampa, atrapando, capturando al insecto para luego degradarlo. ¿Por qué hacen eso, profe? Las plantas no son fotosintéticas. A veces el suelo donde se desarrollan estas plantas no tiene suficiente presencia de nitrógenos y entonces lo aprovechan de estos organismos. Si ustedes compran su plantita carnívora, bien, y notan que no les sale estas estructuras, se debe a que la tierra es muy buena. Como hay presencia de nitrógeno, no lo desarrollan. Bien, son condiciones especiales para que salgan estas estructuras. Luego nos encontramos con los pelos glandulares. Estos pelos glandulares bien se ubican a nivel del tallo, a nivel de las hojas, vienen a ser células, en cuyas zonas puede estar a nivel de la punta, puede encontrarse en nivel de la base. Bien, cuando observas al microscopio ves así una célula en puntita y justo en su base hay un gránulo, bien bastante llamativo. En estas zonas almacenan sustancias tóxicas, principalmente sustancias urticantes, sustancias que al contacto con la piel, con tejido epitelial, generan bien inflamaciones, generan respuestas alérgicas. Más de uno ya quizás ha tenido contacto con lo que viene a ser la hiedra venenosa, contacto con las ortigas, bien. Cuando los biólogos van a campo, por ejemplo, van a la selva, a los bosques, no van con pantaloncillos, no van con shorts, van bien protegidos las piernas, si es posible con un material grueso, pero que igual sea cómodo, ¿bien? Para evitar el contacto con este tipo de plantas, ¿bien? Estas plantas lo han desarrollado a manera de defensa frente a los mamíferos. Profe, ¿por qué no contra las aves? ¿Por qué no contra los reptiles? Porque las aves
vuelan, y los reptiles tienen una coraza muy dura, las escamas, y los pelos glandulares no atraviesan escamas, atraviesan básicamente la piel, que es más suave. Bien, cuando la sustancia urticante ingresa, tu cuerpo lo detecta como algo extraño e inicia un proceso inflamatorio. Es por eso que te salen ronchas y te empieza a generar escozor, te pica bien las zonas que han tenido contacto con ellos. Después tenemos a las cavidades secretoras, desarrollada principalmente en los cítricos a nivel de los frutos. Bien, ¿en qué zona? En la parte de las cáscaras, en el llamado exocarpo. Bien, en esta zona vamos a encontrar unas células que tienen forma de media luna, las cuales se desarrollan una sobre otra, pero van a dejar el espacio en el centro, vacío. Bien, en dicho espacio las células van a liberar sustancias ácidas para acá, llenando bien estos lóculos, bien estos espacios, con este líquido ácido. ¿Para qué? A manera de defensa. Cuando, por ejemplo, viene un organismo, un gusano, digamos, empieza a consumir la naranja, tiene contacto con esta sustancia ácida, le resulta tan desagradable que simplemente se va. Bien, lo desarrollan a manera de protección. Ustedes quizás han jugado con este tipo de sustancias, bien, cuando, por ejemplo, llevaban al colegio cáscara de mandarina, cáscara de naranja, cogían la cáscara, lo presionaban en el ojo de su amigo y salía una especie de spray. Bien, esos vienen a ser las cavidades secretoras, liberando todo su contenido que resulta ácido. Bien, irritaba el ojo, pero no era tan fuerte. Por último, tenemos a los tubos laticíferos. Bien, son una serie de conductos que van a desarrollarse debajo de la corteza, digamos así, unos conductos largos, en cuyo interior circula una sustancia conocida como látex, profe, el caucho. El caucho es un tipo de látex. Bien, existen varios tipos de látex. Estos látex están formados principalmente por agua, son sustancias líquidas, pero también con la presencia de gomas que le da cierto espesor y la presencia de alcaloides junto con otros compuestos, bien, pero principalmente los alcaloides. Dependiendo de los tipos de alcaloides es que el látex adquiere ciertas propiedades. Por ejemplo, en el caso del caucho, bien, le brinda estas propiedades elásticas que nosotros aprovechamos para fabricar el jeve. Ya con eso podemos fabricar las tiras elásticas, bien, que ustedes utilizan, por ejemplo, en la ropa, utilizan en las mascarillas, pueden fabricar el caucho para las llantas, etcétera. Le damos diversos usos. Otro tipo de planta que también aprovechamos el látex es la sangre de grado. Bien, a estas plantas le hacen unos cortes en V, como ven en la imagen, y empieza a salir un líquido rojizo que lo van recopilando. Bien, este látex de por sí, chicos, de forma natural es tóxico, incluido el caucho. Bien, tener contacto con el caucho, inhalar el caucho o ingerir el caucho resulta tóxico para el cuerpo. Es un gran germicida, bien, destruye todo. En el caso de la sangre de grado, ustedes saben que se utiliza para lo que viene a ser cicatrizar heridas, pero si lo utilizas directo del árbol, resulta muy tóxico para tu organismo. Bien, con las personas que sacan la sangre de grado, le llevan a un proceso donde lo van a diluir, le agregan otros componentes y ya se puede usar de manera tópica. Bien, otro tipo de látex, por ejemplo, que también se usa por su potencial germicida es el pinesol, la resina de pino. Ustedes quizás lo han visto en algunos productos de limpieza para limpiar los baños, para limpiar la cocina, por su potencial germicida. Arrasa con el 99% de las bacterias. Profe, ¿por qué el látex tiene ese potencial? Porque las plantas también lo utilizan a manera de defensa. Cuando, por ejemplo, llega un organismo, una polilla, un insecto que intenta atravesar la madera, bien, poco a poco le va haciendo un hueco, le va haciendo una herida, este organismo tiene contacto con el látex, se muere ahí mismo, queda muerto, no logra escapar, bien por la toxicidad, pero ha quedado un espacio, un orificio donde pueden ingresar una gran cantidad de patógenos. Frente a eso, ustedes han visto, por ejemplo, si por tu barrio bien han empezado a cortar los árboles, están talando, empieza a salir un líquido blanquecino, ese es el látex, el cual recubre la herida y evita las infecciones, hasta que se cicatriza la planta y continúa con su desarrollo. Bien, entonces chicos, estos vienen a ser los llamados tejidos secretores. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta sobre la parte vegetal antes de pasar al lado animal? ¿Todo bien? ¿Correcto? ¿Todo claro? Bien. Bien, chicos, pasamos a la parte animal y cuando a veces nos preguntan cuántos tejidos tiene, por ejemplo, el ser humano, nosotros mencionamos una gran cantidad, bien, todo lo que nos acordamos, pero realmente son cuatro. Los tejidos animales se agrupan en cuatro: epitelial, conectivo o conjuntivo, muscular y el nervioso. Profe,
¿Dónde está el cartilaginoso? ¿Dónde está el óseo? ¿Dónde está el sanguíneo? El adiposo que veo en la imagen. Estos pertenecen al tejido conectivo. Son parte del tejido conectivo. Bien. Entonces, chicos, iniciamos con el tejido epitelial. Para empezar, debemos saber que el tejido epitelial proviene de las tres capas embrionarias. Profe, ¿qué es eso? Cuando se desarrolla un embrión, bien, cuando se están reordenando las células, estas células van a formar tres capas distintas. Las células que se encuentran en la capa más externa pertenecen al ectodermo, ecto de afuera, y que nosotros encontramos en nuestro cuerpo de manera externa, tejido epitelial y sistema nervioso. Bien, las células nerviosas provienen también del ectodermo. Los puntos que nosotros conocemos como órgano de los sentidos, el tacto, olfato, gusto, el oído, bien, y la vista, son zonas donde el tejido epitelial trabaja en conjunto con el sistema nervioso, donde las células básicamente se han fusionado entre comillas, están unas al costado de la otra. Por ejemplo, a nivel del tacto, hay células epiteliales con receptores nerviosos. A nivel del gusto, del olfato, hay terminaciones nerviosas que reciben las moléculas para detectar sabores o olores, pero siempre están recubiertas por células epiteliales. Profe, ¿en el oído también? Sí. Cuando las ondas mecánicas ingresan en el oído, hacen vibrar los huesecillos, llega hasta la cóclea. A nivel de la cóclea u órgano de Corti, el caracolito, vas a encontrar células epiteliales que reciben las vibraciones porque presentan cilios, bien, y estas células epiteliales pasan la información a células nerviosas que se encuentran por debajo. Bien, y eso se pasa hacia el cerebro para que se interprete. En la vista, ni qué decir, cuando ingresa la luz se refleja en la retina y a nivel de la retina encontramos células epiteliales conectadas con células nerviosas. Bien, entonces el tejido epitelial se forma a nivel del ectodermo y aquí también se forma el tejido nervioso. Bien. El endodermo es la capa más interna que nosotros tenemos. Viene a conformar todas las estructuras que se desarrollan, que se unen entre la boca y el ano. Bien, básicamente sistema digestivo, aparato respiratorio. Y en esas estructuras también vamos a encontrar tejido epitelial. Hay epitelio recubriendo la parte interna de la boca, la parte interna del esófago, las paredes estomacales, el propio intestino tiene epitelios. Bien, que se encargan de absorber los nutrientes. Entonces, ahí también hay tejido epitelial. Mesodermo viene a ser la parte en medio. Bien, tenemos el ecto por fuera, el endo por dentro. Entre ambos se forma la tercera capa, el mesodermo, lo de en medio. Básicamente es el relleno que hay entre el tubo digestivo, bien, lo que está entre la boca y el ano, y la parte externa, la piel y sistema nervioso. ¿Qué vamos a encontrar? Aparte de tejido epitelial, la presencia de músculos, la presencia de huesos y el resto de órganos, bien, que conforman al cuerpo. Entonces, ahí también hay tejido epitelial, recubriendo las distintas cavidades, recubriendo los órganos. Bien, en resumen, chicos, el tejido epitelial se forma en las tres capas embrionarias. Ahora, en cuanto a la estructura, bien, algo que ustedes, por ejemplo, han hecho a nivel de colegio, bien, a nivel de pregrado, bueno, a nivel de academia, a veces a modo de juego, bien, han cogido el borde de sus dedos y lo han atravesado con una aguja o un alfiler, sin miedo, bien, un pequeño bordecito, lo atraviesan con la aguja o alfiler o terminan comiéndose los bordes cuando están nerviosos. Lo hacen sin miedo porque saben, uno, no te va a doler, no hay terminaciones nerviosas en esos bordes, y dos, no va a sangrar, porque únicamente estás tocando tejido epitelial, el cual es avascular, no presenta vasos sanguíneos. Ustedes quizás en algún momento se han caído o han pasado por una pared rasposa, bien les ha raspado el brazo y notan que sale una especie de pellejito, profe, pero no sangró, correcto, porque únicamente dañó tejido epitelial. Profe, si no tiene vasos sanguíneos, ¿cómo es que se nutre? Las células epiteliales se apoyan en una membrana basal. Esta membrana basal presenta lo que viene a ser los vasos sanguíneos. Y cuando, por ejemplo, tienes varias células una sobre otra, bien, como las de arriba no tienen contacto con la membrana basal, esta célula que tiene contacto absorbe los nutrientes y luego se los puede pasar a las de arriba. De esa manera, todas las células van a poder nutrirse. Bien. Las células del tejido epitelial no liberan muchas sustancias fuera de ellas, por eso se menciona que presentan o poseen escasa matriz extracelular. ¿Quién tiene abundante matriz extracelular? El tejido conectivo. Bien, lo vamos a conocer en su momento. Entonces, estas son características básicas que van a presentar las células epiteliales. Bien,
No presentan vasos conductores, se apoyan siempre sobre una membrana basal, la cual tiene los vasos sanguíneos, bien, para poder nutrirse y posee escasa matriz extracelular. ¿Qué ocurre con las ampollas? Bien, las ampollas son procesos de queratinización, se empiezan a endurecer. Dentro de las células epiteliales se empieza a producir una gran cantidad de queratina, bien, la cual endurece estas zonas. Bien, pero de forma normal nuestra piel también está queratinizada. Bien, por eso tiene esta textura de queratina. ¿Ok? En la siguiente diapositiva vamos a explicar un poco más para que comprendan cómo se siente una piel con queratina y otra que no lo presenta. En cuanto a las funciones, bien, las células epiteliales tienen como principal función, por supuesto, la protección. Bien, van a protegernos, número uno, del ingreso de patógenos, generan una barrera que evita que bacterias, virus, microorganismos ingresen y dañen el cuerpo, pero también te protege frente a condiciones físicas, te protege de la pérdida de agua, te protege de la radiación ultravioleta cuando tomas demasiado sol, ¿bien? Profe, ¿cómo así? Por ejemplo, tú cuando vas a la playa, bien, y no te pones cremita bloqueadora, las células epiteliales son las primeras en recibir esta radiación, evitando de esa manera que pase más profundo. Estas células epiteliales mueren producto de la radiación y empiezan a caer. Bien, se da un proceso de exfoliación, son células muertas. Producto de eso, cuando llegas a tu casa y observas tu quemadura, notas que hay una zona enrojecida. ¿Por qué está rojo? Porque la membrana basal es más visible, ya no hay muchas células epiteliales. Y número dos, como hay demasiado calor y también se requiere que las células se regeneren, una gran cantidad de sangre llega a esta zona. Por eso que está bien rojito. Cuando te tocan al contacto, te duele, ¿cierto? Cuando te quemas los hombros, por ejemplo, te pones la ropa o te ponen un palmazo, te empieza a doler porque las terminaciones nerviosas que antes estaban cubiertas por células epiteliales ahora están expuestas y al menor contacto generan ese impulso nervioso que se traduce como dolor. También habrás notado que estas zonas, bien que están quemadas, son más húmedas respecto al otro brazo que quizás no se quemó. ¿Por qué? Al no haber muchas células epiteliales, el agua se empieza a perder por ahí. Bien, entonces nos protegen frente a los microorganismos y también frente a condiciones, frente bien, condiciones físicas, como la radiación ultravioleta, la pérdida de agua, entre otros. Las células epiteliales permiten el transporte transcelular a través de sus células, y esto va de la mano, por ejemplo, con los procesos de absorción. A nivel intestinal, cuando ya los alimentos son convertidos en nutrientes, bien, las células epiteliales que revisten la parte interna del intestino empiezan a absorber todos estos nutrientes y no se lo quedan, sino que lo van pasando de una célula a otra hasta que finalmente llega a torrente sanguíneo para que se reparta por todo el cuerpo. Entonces, ahí ves lo que viene a ser la absorción y el transporte transcelular que atraviesa la célula. Las células epiteliales también producen la secreción a nivel de las glándulas exocrinas como las glándulas sudoríparas, las lacrimales, glándulas endocrinas, aquellas que liberan hormonas como la tiroides, la hipófisis, bien las glándulas suprarrenales. Presentan función receptora, te lo mencioné. Esos puntos donde el tejido epitelial se junta con el tejido nervioso permite formar a los órganos de los sentidos para poder, digamos, percibir los estímulos externos. También falta agregar aquí que el tejido epitelial tiene función reproductora, participa en los procesos reproductivos porque se desarrolla justo a nivel de los testículos el llamado epitelio germinal. Producto de este epitelio germinal se desarrollan los espermatozoides. Bien, para que luego puedan fecundar al óvulo. Entonces, chicos, esto viene a ser la estructura y las funciones del tejido epitelial. Conozcamos su clasificación. Bien, el tejido epitelial se clasifica en dos grupos, solo dos. Epitelio de revestimiento, aquel que recubre órganos de manera externa, de manera interna. Epitelio glandular, aquel que libera sustancias. Bien, el epitelio de revestimiento a su vez se clasifica en otros dos. Tenemos revestimiento de tipo simple, epitelio simple. Se va a llamar simple cuando solamente presenta una sola capa de células. Bien, por uno, un X. Y tenemos el epitelio estratificado. ¿Qué significa estratos? Capas, capa sobre capa. Bien, cuando presenta de dos a más capas de células. Recuerden que todas las células epiteliales se apoyan sobre una lámina basal. Siempre lo van a observar. Entonces, si a mí me dicen epitelio simple plano,
Yo sé que es una sola capa, porque me dicen que es simple, de células planas. Si a mí me dicen epitelio simple cúbico, bien, es una sola capa de las células cúbicas. Estas células que tienen los lados casi iguales. Si me dicen epitelio simple cilíndrico, una sola capa de células cilíndricas que presentan un lado más alargado y el otro más corto. Dentro del epitelio simple hay una pequeña diferencia, una pequeña, por así decirlo, una subclasificación, el llamado pseudoestratificado. No es un nuevo tipo, bien, solamente son dos, simple y estratificado. ¿Cuándo es pseudoestratificado? Pseudoestratos, falsas capas. Bien, si nosotros observamos el epitelio pseudoestratificado, vemos la lámina basal y notamos que algunas células, bien, llegan hasta la mitad y otras entran en contacto con la lámina basal y llegan hasta la parte superficial. Entonces, ¿realmente hay dos capas? ¿No? Realmente hay una sola capa, quizás. Por eso recibe este nombre, pseudo estratificado, falsas capas. Bien, no hay dos capas, pero tampoco es una capa pareja, por así decirlo. ¿Dónde lo encontramos? A nivel del cuello, en la tráquea, en la laringe. Bien. En contraparte, el epitelio estratificado está formado por varias capas. Y si a mí me dicen epitelio estratificado plano, varias capas de células planas. Epitelio estratificado cúbico, varias capas de células cúbicas. Simplemente entender eso. Si es simple, una sola capa, estratificado, bien de dos a más capas. Ahora, en el epitelio estratificado, en algunos casos encontramos el de tipo queratinizado donde las células van a producir la llamada queratina. Bien, esto les brinda una textura distinta, una rugosidad que ustedes lo sienten en su dermis superficial. Bien, esto es epitelio plano queratinizado. Bien, bueno, estratificado plano queratinizado. Son varias capas. También tenemos el epitelio estratificado plano no queratinizado. ¿Dónde? En la parte interna de la mejilla, de la boca. Ustedes tocan bien la cara interna de su mejilla y van a notar que tiene una textura más suave, porque no hay presencia de queratina. Bien. Al igual que el simple tiene al pseudoestratificado, el epitelio estratificado tiene una variante conocida como epitelio polimorfo. ¿Por qué polimorfo? Porque las células que están agrupadas en capas cambian de forma. No se les puede decir que son células cúbicas o son células planas porque van a alterar de una forma a otra. Bien, más o menos cúbicas cuando están relajadas, más o menos planas cuando están contraídas, distendidas. ¿Dónde lo encontramos? A nivel de la vejiga. ¿Y por qué están ahí? Por ejemplo, tú has tomado muchos líquidos en la mañana, bien, se empieza a formar orina a nivel de los riñones y esta orina va bajando poco a poco a la vejiga. Entonces la vejiga tiene un espacio dentro de sí. Cuando la vejiga se encuentra llena, te va a pedir que vayas al baño, pero tú quieres aguantar más tiempo, estás en la calle. Entonces, las células que están revistiendo la parte interna de la vejiga se comprimen. Eso hace que el espacio aumente, con lo que aguantas, o mejor dicho, almacenas mayor cantidad de orina. Bien, una vez que ubicaste un baño público, vas al baño, estas células se relajan, reduciendo el espacio y ayudando, bien, a que la orina pueda salir. ¿Ok? Entonces ahí encontramos a este epitelio llamado polimorfo o de transición, porque cambia de una forma a otra. En contraparte del revestimiento encontramos al epitelio glandular, que son células que van a producir y liberar sustancias. Bien, las glándulas se clasifican en dos. El tercer tipo es un conjunto de ambos. Bien, tenemos glándulas exocrinas y tenemos glándulas endocrinas. Bien, quizás por colegios, quizás por otro tipo de academias, les mencionan que las glándulas exocrinas son glándulas que liberan las sustancias fuera del cuerpo y las endocrinas que la liberan hacia adentro. Esto induce al error porque no está completo la definición. Número uno, una glándula exocrina siempre presenta un conducto. Número 2. Las glándulas exocrinas no solamente liberan hacia afuera del cuerpo, también lo hacen hacia cavidades. Bien, aquí tienes las glándulas sudoríparas.
las glándulas lacrimales, las glándulas mucosas a nivel del oído, libera cera, glándulas cerosas, pero también hacia cavidades internas. En la cavidad bucal, las glándulas salivales tienen un conducto por el cual se libera la saliva. A la cavidad estomacal tienes a las células mucosas, tienes a las células parietales, las células principales liberan mucus, liberan ácido clorhídrico, liberan pepsinógeno, liberan el factor intrínseco de Castle. A nivel del duodeno, en la parte intestinal, ahí tenemos a las glándulas bien que provienen del páncreas, tenemos a las que provienen del nivel del hígado. Bien, entonces, estas glándulas exocrinas liberan sustancias ya sea fuera del cuerpo o hacia cavidades y todas presentan conductos. Bien, las endocrinas no liberan a cavidades, lo van a liberar directamente a torrente sanguíneo, no presentan un conducto. Bien, las sustancias que se liberan se conocen como hormonas. Cuando se menciona el término de glándula mixta es simplemente para indicar que este órgano presenta tanto lados exocrinos como lados endocrinos. Y ahí tenemos como ejemplo el páncreas. De manera exocrina hacia cavidades a través de un conducto, bien, tenemos a las células acinares, las cuales van a liberar el bicarbonato para neutralizar el quimo, van a liberar las enzimas pancreáticas para degradar los lípidos, las lipasas, para degradar las proteínas, bien, carboxipeptidasas, aminopeptidasas, liberan una serie de enzimas. ¿A través de qué conducto? Del conducto de Wirsung, bien, el conducto pancreático. Del lado endocrino hacia sangre, hormonas, los islotes de Langerhans, bien, van a secretar tres hormonas principales: insulina, glucagón, somatostatina. El estómago es otro ejemplo. Por la parte exocrina ya te mencioné. Tienes las células mucosas, tienes las células parietales, las células principales. Liberan sustancias a la cavidad estomacal. Por la parte endocrina tienes a las células G que liberan gastrina para activar, ¿bien?, la secreción de las otras células. Entonces, en varios órganos vamos a encontrar tanto partes exocrinas como partes endocrinas. Ahí se menciona, bien, que es una glándula mixta. Pero de por sí existen solamente dos tipos glandulares: exocrinas y endocrinas. Bien. Ok, chicos, esto es respecto al tejido epitelial. Pasamos a lo que viene a ser ahora tejido conectivo. Bien. A nivel del tejido conectivo, las características principales es que es un tejido que se forma del mesodermo, la capa que está en medio, ¿bien?, entre el ecto y el endo, donde la principal función es la de relleno. ¿Bien? Es un relleno para que los distintos tejidos, los distintos órganos puedan ubicarse correctamente. Se caracteriza también por presentar una gran cantidad de células distintas. Aquí podemos ver una imagen de los tipos celulares que vamos a encontrar en el tejido conectivo. En el epitelial, por ejemplo, no hay tantos, bien, más allá de la forma, plano, cúbico, cilindro, y de ahí cómo están agrupadas, bien, y las glándulas. En cambio, en el conectivo hay una gran cantidad de ellas, y estas células liberan, bien, presentan abundante matriz extracelular. E iniciamos por este punto. Profe, ¿qué es la matriz extracelular? Son las sustancias que liberan estas células y estas sustancias se le conoce con el nombre de fibras. Vamos a tener fibras colágenas porque la proteína que se libera viene a ser el colágeno. Vamos a tener fibras elásticas porque la proteína que se libera viene a ser la elastina. Y tenemos a las fibras reticulares, que son fibras de colágeno, pero son fibras más delgadas. Las fibras reticulares únicamente lo vamos a encontrar en los órganos hematopoyéticos. Profe, ¿qué es eso? Hemato, sangre, poiesis, formación. Los órganos que permiten formar sangre. Hablamos de la médula ósea, por ejemplo. Bien. Para facilidades en cuanto a las explicaciones, chicos, a las fibras colágenas la vamos a representar con la letra C y a las fibras elásticas con la letra E. Bien. Cuando nosotros observamos de cerca al tejido conectivo, vemos bien distintos tipos de células: plasmáticas, adipocitos, histocitos, fibroblastos, bien, pero vamos a centrarnos en las fibras. Vea, las fibras de colágeno son estas fibras gruesas de azul, bien. Las fibras de colágeno son resistentes a la presión, resistentes al estiramiento. Donde estén, van a generar resistencia para que la estructura se mantenga firme.
En cambio, las fibras elásticas que ven por aquí con su proteína elastina son fáciles de estirar. En las zonas donde estén presentes le van a brindar elasticidad a las estructuras. Bien. Las fibras reticulares, que son estas delgaditas, son fibras colágenas pero muy delgadas, bien, únicamente ubicados en los órganos hematopoyéticos. Bien, entonces eso viene a ser la matriz extracelular. Estas células secretan gran cantidad de matriz extracelular para formar los distintos tejidos que están dentro del conectivo. Ahora, para entender los tipos celulares, quiero que presten atención a este cuadrito. Bien, son palabras clave que nos van a ayudar a entender bien las palabras de biología. Por ejemplo, si encontramos la palabra blasto, que significa célula joven formadora de algo, ¿de qué? De lo que acompañe a esta palabra. Si encontramos el sufijo cito, hace referencia a una célula madura, bien, de cierto tejido. También vamos a encontrar la palabra osteo u óseo, bien, hace referencia a los huesos. Y encontramos la palabra condro, bien, que hace referencia al cartílago. Ustedes, por ejemplo, han escuchado la palabra condrictio, bien, peces cartilaginosos, ictiopez, condro, cartílago, bien. Ahorita vamos con itis. Entonces, dentro de los tipos celulares que presenta el tejido conectivo, vamos a encontrar a las células propias del tejido conectivo. ¿Por qué se llaman así? Se llaman células propias porque en el tejido donde se forma, bien, van a permanecer ahí, junto con el tejido. En cambio, las células conjuntivas libres van a estar circulando por todo el cuerpo. Básicamente son del tejido sanguíneo. Bien. Entonces, vamos por aquí. Células propias del tejido conectivo. Condroblasto. ¿A qué se refiere? Condroblasto. Célula joven formadora ¿de qué? De cartílago. Una vez que el condroblasto forma el cartílago, se convierte en un condrocito, bien, una célula madura del tejido cartilaginoso. Igual por aquí, adipocito, bien, sufijo cito, célula madura del tejido adiposo. Encontramos por aquí fibroblastos, células jóvenes formadoras de fibras, ¿bien? Que están aquí en esta imagen, ¿bien? Los fibroblastos, liberando gran cantidad de fibras. Estos dos para el final, vamos por aquí. Osteoblasto, ¿bien? Una célula joven formadora del tejido óseo. Y por aquí tenemos al osteocito, ¿bien? Una célula madura del tejido óseo. ¿Quiénes son estas dos que también pertenecen al tejido conectivo? Son las células endoteliales y las células mesoteliales. Bien, las células endoteliales van a revestir, van a tapizar la parte interna de los vasos sanguíneos, principalmente las arterias. Bien, las células mesoteliales van a formar, bien, unas especies de bolsas que separan los órganos del resto de los tejidos. ¿Ustedes han escuchado la palabra peritonitis? ¿Saben lo que es una peritonitis? Ya. ¿Han escuchado el término apendicitis? Ahí sí va la palabra. Bien. Itis, inflamación. Apendicitis. Bien. Una inflamación del apéndice. Entonces, ¿qué ocurre? Nuestros órganos, tanto en la parte del tórax como en la parte del abdomen, bien, los órganos no están, digamos, en contacto con las paredes musculares, las paredes que van a formar la panza o el tórax, bien, sino que están separados en una especie de bolsa. ¿Ok? A esa bolsa que tenemos en el abdomen se le conoce como peritoneo. Bien, dentro del peritoneo está el apéndice. Entonces, cuando el apéndice hace apendicitis, se inflama, llega un punto en que producto de la inflamación puede reventar, liberando todo el contenido. ¿Y qué hay en ese contenido? Hay bacterias, hay sustancias de desecho. Todo eso inflama esta bolsita conocida como peritoneo, produciendo peritonitis, lo cual es grave porque es una inflamación muy fuerte. Cuando una persona realiza peritonitis, los médicos tienen que abrir el vientre y empezar a limpiar todo el contenido para evitar que la inflamación se propague, ¿bien? Y por supuesto, aplicar antibióticos contra las bacterias. De igual manera, en la parte del tórax, en el pecho, donde están los pulmones, el corazón, también hay una capa, una bolsa conocida como la pleuria, ¿bien? Ambos, pleuria y peritoneo, se forman a partir de las células mesoteliales. ¿Bien? Ok.
En contraparte, tenemos a las células conjuntivas libres, las que van a estar circulando por todo el cuerpo. Básicamente pertenecen al tejido sanguíneo. Tenemos ahí a los eritrocitos, también conocidos como los glóbulos rojos. Tenemos a los neutrófilos, basófilos, eosinófilos, llamados los granulocitos. Bien, tenemos a las células cebadas, mastocitos. Tenemos a los megacariocitos, bien, los que van a formar a las plaquetas. Tenemos a los monocitos, que luego se convierten en macrófagos. Los macrófagos, cuando se encuentran en ciertos tejidos, cambian de nombre. Por ejemplo, si el macrófago se encuentra en tejido óseo, se le conoce como un osteoclasto. Si el macrófago se encuentra en tejido nervioso, se le conoce con el nombre de microglia, pero siguen siendo macrófagos originados del mesodermo. También encontramos aquí a los linfocitos T, linfocitos B. Bien, entonces estas células van a estar viajando por todo tu cuerpo sin ningún problema. Son células conjuntivas libres, mientras que las de aquí forman el tejido y se quedan como parte de él. Son células propias del tejido conectivo. Bien, ok chicos, vamos con la clasificación. Bien, para empezar, vamos a tener al tejido conectivo de tipo embrionario. Este únicamente aparece en los embriones. Una vez que el embrión ya está desarrollado, ya se lleva la señal de parto, el tejido embrionario desaparece, ya no está presente. Bien, únicamente en los embriones. ¿Y qué vamos a encontrar en el tejido conectivo embrionario? Células mesenquimatosas o también llamadas mesenquimales, que están por aquí, que están por aquí, embebidas en una sustancia amorfa tipo gel. Profe, ¿ambos son lo mismo? Sí. El tejido mesenquimatoso son células mesenquimatosas en una sustancia amorfa tipo gel y el tejido mucoso también son células mesenquimatosas embebidas en una sustancia amorfa tipo gel. ¿Cuál es la diferencia? El mesenquimatoso está en el propio embrión. El mucoso está en el cordón umbilical. Esa es la diferencia. En el caso del mucoso, a esta sustancia amorfa tipo gel se le conoce como la jalea o gelatina de Wharton. Profe, ¿por qué en el tejido mesenquimatoso no recibe el mismo nombre si es lo mismo? Porque cuando se descubrió esta sustancia lo hicieron a nivel del cordón umbilical. Todavía no sacrificaban embriones para poder estudiarlos. Bien, en cambio, cuando la madre daba a luz, cortaban el cordón y podían estudiar sus compuestos. Por eso que en el cordón, solamente en el cordón umbilical, se le conoce como jalea o gelatina de Wharton. Bien, pero ambos son lo mismo. Células mesenquimatosas embebidas en una sustancia tipo gel. Bien, tejido conectivo embrionario, de dos tipos, mesenquimatoso, mucoso. Fin del asunto. Bien. Luego tenemos el tejido conectivo propiamente dicho. ¿Por qué se llama así? Porque este tejido lo vamos a encontrar como relleno en diversas estructuras, a nivel de la piel, relleno en la parte del tórax, del abdomen, de las extremidades. En cualquiera de ellas, bien, va a haber tejido conectivo propiamente dicho que tiene como función ser relleno, estar ahí formando ciertas estructuras. De acuerdo a la proporción de fibras, estos tejidos van a adquirir ciertas cualidades. Por ejemplo, tejido conectivo de tipo laxo. En este tejido, las fibras colágenas, coloco una flechita, se encuentran en proporción similar a las fibras elásticas. Quiere decir que estos tejidos, bien, estas zonas, presentan ligera elasticidad, pero también resistencia. ¿Dónde lo encontramos? En la dermis superficial. Ustedes cogen su piel de manera superficial y pueden jalar. Van a notar que se estira ligeramente a nivel de los cachetes también, a nivel de la papada. Se estira ligeramente, pero guarda cierta resistencia. ¿Por qué? Por la composición de fibras colágenas y elásticas. Ahora, nosotros, bien, cuando somos jóvenes, tenemos mucha capacidad de poder sintetizar, de poder formar colágeno, el cual también se forma gracias a la vitamina C. Pero a medida que nos vamos haciendo viejos, cuando ya llegamos a los 40, 50, ya los adultos mayores no pueden formar muy bien el colágeno. Bien, pregunta chicos, ¿han tocado el brazo de sus abuelitos? ¿Han tocado el brazo por ahí de algún viejito, de una persona de edad? ¿Han visto lo suavecito que es su piel? ¿A qué se debe?
a que el tejido conectivo laxo, que anteriormente en su juventud estaba formado por fibras colágenas y fibras elásticas, las fibras colágenas ya no se pudieron, digamos, reformar, ya no están presentes, se han ido perdiendo con los años y no lo pudo recuperar. Por eso quedan únicamente fibras elásticas. Tú tocas su piel y se estira bastante, ¿bien? Por la presencia de fibras elásticas, ¿bien? Pero normalmente fue tejido conectivo laxo, con la misma proporción en ambas fibras. Igual ocurre con el rostro, bien, empieza a decaer porque el colágeno ya no está presente y las fibras elásticas pues son elásticas, por la propia gravedad los tejidos caen, la piel cuelga. De ahí que algunas mujeres se aplican colágeno para brindarle cierta resistencia, pero con el tiempo tu cuerpo lo procesa y otra vez la piel cuelga. Luego tenemos el tejido conectivo de tipo denso, llamado denso porque presenta abundantes, le coloco dos flechitas, abundantes fibras colágenas. Bien, denso por aquí, denso por acá. Al presentar abundantes fibras colágenas, no presenta estiramiento, resiste mucho al estiramiento. Y tenemos el denso irregular, llamado así porque las fibras, ustedes ven, están en posiciones en formas irregulares. Y tenemos el denso regular porque las fibras se encuentran ordenadas. ¿Dónde encontramos uno? ¿Dónde encontramos el otro? El denso irregular se encuentra en la dermis profunda. Bien, ustedes de manera superficial pueden estirar la piel sin ningún problema, pero por debajo, si cogen un poco más, estirarlo ya no es tan fácil por el tejido conectivo denso irregular. ¿Han visto esas personas, por ejemplo, que en los circos, bien, que se cuelgan con garfios de la espalda? Estos garfios atraviesan tejido conectivo denso irregular para poder sostenerlos mucho mejor, bien, ya que las fibras colágenas resisten al estiramiento y la persona pues puede colgarse sin ningún problema. Si estos garfios únicamente atravesasen tejido conectivo laxo, la piel se estira y termina desgarrándose, bien generando un accidente. ¿Dónde encontramos tejido conectivo denso regular? ¿Sale sangre? Sí, poco. Bien, porque justo cortan en zonas donde no hay vasos sanguíneos. Bien, sale sangre de la lámina basal que está presente en el tejido epitelial y algunos pequeños vasitos que están en la parte del conectivo. Bien. Ahora, volviendo. ¿Dónde encontramos tejido conectivo denso regular? Lo encontramos en tendones, ligamentos, bien, como por ejemplo los que tienen aquí, a nivel de la mano. Estos tendones o ligamentos actúan como si fuesen cuerdas, como si fuese una especie de titiritero, y le brindan mayor fuerza a las extremidades. Ustedes, por ejemplo, tienen uno que cruza justo por aquí en mitad de la mano. Si colocan la mano en posición boca arriba sobre la mesa de descanso y presionan con el dedo justo aquí, van a notar cómo los dedos se cierran ligeramente. Ahí estás poniendo a prueba tus tendones o ligamentos, ¿bien? Formados por tejido conectivo denso regular. El tejido conectivo elástico, bien, presenta abundantes, propio nombre lo indica, abundantes fibras elásticas y donde se encuentre va a brindar esa elasticidad. Bien, por ejemplo, ¿dónde? Cuando ustedes acuden al médico, acuden al hospital para que les inyecten una sustancia, bien, o les saquen sangre, van a hacerlo a nivel de las venas. ¿Por qué? Porque las venas no tienen tejido conectivo elástico y son superficiales. Entonces la aguja ingresa sin ningún problema, le inyectas algo o sacas sangre. Pero, por ejemplo, si es necesario inyectar una sustancia a las arterias presentan abundante tejido conectivo elástico, son básicamente como si fuesen ligas. Al momento que la aguja está penetrando, la arteria cede, se estira. No sé si alguna vez han intentado atravesar con una aguja, bien, un pedazo de liga. Van a ver que cede, se estira, o un pedazo de globo, por ejemplo, cuando intentan atravesarlo. Sale una punta por ahí y llega un punto en que, debido a la elasticidad, regresa con fuerza y la aguja lo atravesó por completo, generando una hemorragia arterial, lo cual es muy peligroso. No cualquiera se atreve a inyectar arterias, bien lo hacen profesionales. Ahí tienes un ejemplo del tejido conectivo elástico. Bien, entonces el tejido conectivo propiamente dicho va a estar como parte de diversas estructuras y de acuerdo a la proporción entre fibras colágenas y fibras elásticas va a brindarle esa característica. Si son únicamente fibras colágenas, es muy resistente, no se estira. Si son únicamente fibras elásticas, el tejido se estira con facilidad. Bien, es básicamente un elástico. Si tiene proporciones semejantes, pues mantiene cierta elasticidad, pero también mantiene cierta rigidez. Bien, seguimos.
Ahora pasamos al tejido conectivo especializado, llamado así porque las células son distintas en cuanto al resto, en cuanto a las fibras, y van a presentar diversas funciones. Por ejemplo, tenemos al tejido conectivo adiposo, las grasas. Bien, este tejido conectivo adiposo tiene función de relleno. Bien, va a rellenar una gran cantidad de espacios, por ejemplo, a nivel del abdomen, en la panza, ahí va a haber una gran cantidad de adipocitos, evitando que los órganos pues se golpeen entre sí, porque también cumple función de protección. Bien, el tejido adiposo también actúa como aislante térmico. Nosotros, por ejemplo, nos encontramos a 36,6 grados, es la temperatura corporal, pero el ambiente se encuentra a unos 20 grados. Por termodinámica, nosotros deberíamos enfriarnos hasta llegar a un punto de equilibrio. Pero ¿por qué no perdemos calor fácilmente? Porque por debajo de toda la piel, de todo el cuerpo, hay tejido adiposo, hay grasa, lo cual nos aísla térmicamente, evitando la pérdida de calor. Bien. No confundirlo con el agua, que es un termorregulador. El tejido adiposo es un termoaislante. Bien. También cumple función de reserva. Bien, esa grasa que nosotros acumulamos se puede procesar para obtener energía. Bien, para que las mitocondrias puedan formar ATPs. ¿De dónde surge el tejido adiposo? Primero se forman unas células llamadas los lipoblastos, bien, blastos, células jóvenes formadoras de la parte lipídica, y luego aparecen los adipocitos, células maduras del tejido adiposo. Dentro de estos adipocitos vamos a tener dos tipos. El tejido adiposo blanco, también llamado unilocular, porque presenta un solo lóculo, bien, de lo que vienen a ser estos lípidos. Y el tejido adiposo pardo o marrón, conocido como multilocular, porque presenta varios lóculos, varias de estas bolitas con lípidos en su interior. Diferencias. El unilocular es uno que nosotros, bueno, básicamente todos lo presentamos. Es un tejido fácil de formar, bien. Nosotros que hemos pasado por épocas de pandemia, que no somos personas, digamos, deportistas natos o deportistas calificados, lo normal es que en nuestro cuerpo se forme este tejido adiposo blanco. Bien, como es un solo lóculo de grasa, es bastante grande, al cuerpo le toma, bien, bastante esfuerzo poder aprovecharlo energéticamente. Por eso que te cuesta bajar la panza. En cambio, el tejido adiposo pardo o marrón, el multilocular, el cuerpo puede aprovechar rápidamente a estos gránulos de grasa, de lípidos, y convertirlos en energía. ¿Dónde lo vamos a encontrar? A nivel de los bebés. Bien. Cuando nace el niño y hasta sus 2 primeros años más o menos, crecen demasiado rápido, necesitan una gran cantidad de energía. Ellos van a desarrollar tejido adiposo pardo o marrón. También donde está presente en los deportistas calificados, bien, como por ejemplo el señor Michael Phelps, nadador profesional, él va a presentar este tipo de grasa a manera de reserva a nivel de los brazos, a nivel de las piernas, porque es lo que emplea en la natación. El otro deportista, por ejemplo, Usain Bolt, corredor profesional, bien, él va a presentar reservas de tejido adiposo pardo marrón a nivel de las piernas para que rápidamente brinden energía a los músculos durante bueno, durante los 100 metros planos, durante la maratón que el señor corra. Bien, entonces ahí tenemos a lo que viene a ser el tejido adiposo. Luego tenemos al tejido cartilaginoso. Bien, el cartílago se forma gracias a que las células conocidas como condroblastos empiezan a liberar estas sustancias, empiezan a liberar las fibras. Fibras de tipo colágenas que forman un cartílago duro, fibras de tipo elásticas que forman un cartílago más suave. Bien, cuando los condroblastos han formado todo el cartílago, se convierten ahora en condrocitos, se almacenan dentro del tejido. Pero estos condrocitos no están libres, están agrupados dentro de unos espacios o lagunas llamados condroplastos o condroceles. ¿Y para qué se quedan ahí, profe? Van a esperar una de dos, o a que crezcas o a que te rompas algo. Bien, en este caso, el cartílago. Suponiendo lo segundo, bien, vas por la calle, caminas mirando tu celular, no observas que delante tuyo hay un poste, alzas la mirada y te das con toda la nariz en el poste. Bien, la nariz se te acaba de romper y está chueco. En ese momento se produjo una fisura a nivel del cartílago. Bien, producto de la fisura, los condrocitos se activan, van a regresar a la forma de condroblastos,
van a rellenar toda la fisura, bien, reparan el cartílago y otra vez se almacenan bajo la forma de condrocitos, esperando nuevamente a que crezcas o a que te rompas algo. Es muy importante, señores, si nosotros, por ejemplo, nos rompemos la nariz o algún tipo de cartílago, que ésta regrese a su sitio, porque una vez que los condrocitos volvieron a condroblastos y llenaron el espacio, hay cartílago que va a quedar deformado y quedas con la nariz chueca. Ya cuando vas a cirugía, quitan ese cartílago en exceso, te dan la forma en la nariz y otra vez queda sellado. Bien, entonces ahí tienes la acción de los condrocitos y los condroblastos. Cuando ustedes han comido su pollito, bien, se han comido su salchipollo, a veces han mordido el cartílago que está presente en los huesos, habrán notado que por más que muerdan este cartílago, no hay presencia de vasos sanguíneos. Entonces, ¿cómo se nutre este tejido? El tejido cartilaginoso va a presentar sobre él, bien, sobre el propio cartílago, una membrana que la rodea y la nutre. A esa membrana que va alrededor, se le conoce como el pericondrio, alrededor del cartílago. Bien, como en la padula. Bueno, una cirugía, chicos, y se arregla. En San Marcos hacen, por si acaso, hacen rinoplastías, como dato, en la clínica. Y descuento creo que del 15% para estudiantes. Bien. Entonces, el pericondrio va a estar ubicado sobre el cartílago y vas a notar la presencia de vasos sanguíneos para poder nutrirlo. Cuando lo notas, por ejemplo, si alguna vez te ha tocado un pollo a la brasa medio crudo, cuando abriste tu huesito de pollo, viste el cartílago y separas ligeramente una membrana. Ese es el pericondrio, ¿bien? Y vas a notar presencia de vasos sanguíneos, todavía con sangre porque no ha sido bien cocinado. En cuanto a los tipos de cartílago, nosotros tenemos al cartílago hialino, rico en fibras colágenas. Bien, es un cartílago de resistencia, el que forma la nariz, el que forma las uniones entre los huesos, bien, evitando el rozamiento. Tenemos al cartílago elástico, rico en fibras elásticas, como por ejemplo a nivel del pabellón auricular, bien, donde se colocan el arete. Las señoritas sobre todo saben de eso. Cuando se perforan las orejas, no sangra mucho a que, por ejemplo, te perforen el dedo, ya que únicamente está atravesado tejido epitelial, tejido cartilaginoso, y no hay mucha presencia de vasos sanguíneos, más allá de la lámina basal y del pericondrio. Vamos a tener también el cartílago de tipo fibroso. Este cartílago se caracteriza por presentar, bien, si el hialino tiene una flechita de colágeno, aquí le coloco tres. Tiene abundantes fibras colágenas, le brindan una gran resistencia, porque el cartílago fibroso va a permitir formar a los discos intervertebrales. Las vértebras, los huesos que forman la columna, no están en contacto entre ellas, sino que hay unos discos de cartílago que van a estar ahí formados por una gran cantidad de colágeno. Estos discos intervertebrales son los únicos, bien, que no presentan pericondrio, no lo requieren. Ahora, te mencioné que a medida que la persona va adquiriendo las edades, va siendo ya más adulto, más anciano, formar colágeno es algo difícil. Y es por eso que tú ves, por ejemplo, a tu abuelita hoy en día, ves la talla y lo comparas con fotos de cuando era joven. Profe, mi abuelo era alto, pero ahora básicamente está todo agachadito, todo, bien, todo chaparrito. ¿Por qué? Como los discos intervertebrales están formados de colágeno y este colágeno no se recupera ya con adultos, con personas de edad, poco a poco se va reduciendo el tamaño y eso hace que la persona pierda 10-15 centímetros de altura. Por otra parte, los huesos van a estar más comprimidos y eso comprime a ciertos nervios, generando dolor en algunos casos. De ahí que las personas se inclinen, formen una joroba para liberar la presión en su columna y evitar el dolor. Bien. Entonces, chicos, ya con esto simplemente mencionarles que a las personas de edad de 50 años en adelante, brindarles una dieta rica en colágeno para evitar que estos procesos aparezcan antes de tiempo. Bien, ustedes igual van a pasar por lo mismo, así que ya saben, su colágeno más su vitamina C para ayudar a sintetizar colágeno. Bien, ahí tienes al tejido cartilaginoso. El siguiente tejido viene a ser el tejido óseo. Seguimos dentro, sobre todo del conectivo. Todos ellos son conectivo especializado. Bien. El tejido óseo va a cumplir cuatro funciones en tu organismo. Número uno, es un tejido de sostén. Permite sostener al cuerpo. Tú puedes mantenerte erguido gracias a los huesos. Bien. Si no estarías desparramado como una ameba.
permite la locomoción. Gracias a los huesos largos a nivel de brazos, a nivel de piernas, podemos desplazarnos más fácilmente. Bien, ustedes han visto, por ejemplo, estas personas que sufren enanismo, acondroplasia, poder movilizarse, realizar muchas acciones debido a que los huesos son más cortitos, se les complica. Bien. El tejido óseo también es un tejido de reserva, va a almacenar sustancias de reserva, principalmente los minerales como el calcio, el magnesio, fosfatos, entre otros. Bien, también actúa como protección, donde protege en tres zonas peculiares. El cráneo, bien, a nivel del cráneo, en la columna, las vértebras y en las costillas. Bien, protege a los pulmones, al corazón. Son tres zonas básicas protegiendo al sistema nervioso, bien, en el cráneo, la columna y protegiendo a la parte respiratoria de los pulmones. Bien, entonces cumple estas funciones nuestro tejido óseo. Cuando ustedes han comido su salchipollo, bien, les quedó chico lo que viene a ser la carne, han mordido alguna vez el hueso, bien, lo han partido con los molares sin ningún problema. Y se han dado cuenta que la parte interna del hueso tiene una parte que parece un líquido. A eso se le conoce como la médula ósea, viene a ser la parte central. Bien. Rodeando esa médula ósea han notado la presencia de un hueso poroso, bien, muy poroso. Eso viene a ser el hueso esponjoso, el spongy bone, bien, mientras que la parte más superficial es un hueso compacto, es la zona compacta. Cuando ustedes observan esta imagen al microscopio, van a notar, por supuesto, la parte porosa, la presencia de poros, bien, pero en el hueso compacto, la presencia, bien, de estas estructuras concéntricas, bien, un círculo sobre otro. ¿Qué nombre recibe dicha estructura? A esto se le conoce como osteona, bien, osteona. Bien, aquí está en inglés, osteón. ¿Y qué vamos a encontrar en las ostionas? En la parte central de la ostiona, bien, en el llamado conducto de Havers o conducto javeriano, hay presencia de vasos sanguíneos, blood vessel, y hay presencia también de fibras nerviosas. Bien, todos ellos van por el centro. Luego, como si fuesen capa sobre capa, de manera concéntrica, se van a desarrollar las laminillas óseas. Estas laminillas no están aisladas, están interconectadas a través de estas líneas, bien de color gris, conocido como canalículos óseos. Y vamos a observar que entre estas laminillas hay presencia, bien de unos espacios. Estos espacios no son osteocitos. Estos espacios son los lugares donde se almacenan los osteocitos, llamados osteoplastos u osteoceles. Bien. Entonces, chicos, los osteocitos, bien, provienen cuando el hueso ya está formado, pero ¿quién se encarga de formarlo? Los osteoblastos. Bien. Cuando una persona va a formar hueso, los osteoblastos van a secretar sustancias. Profe, pero esas sustancias siguen siendo fibras colágenas, fibras elásticas. Sí, pero no adquieren la misma dureza que el cartílago frente al hueso. ¿Por qué? Los osteoblastos principalmente van a liberar fibras colágenas, fibras duras, ¿bien? Pero por más que tú juntes fibras colágenas, no adquiere, es correcto, la dureza del hueso, porque a su vez estas fibras colágenas van a estar influenciadas por una sustancia llamada la osteocalcina y recién ahí, gracias a la osteocalcina, las fibras empiezan a capturar carbonatos de calcio, empiezan a capturar fosfatos de calcio. Es recién cuando estas fibras empiezan a mineralizar, volviéndose un hueso duro, bien, porque si no quedarían a lo mucho como cartílago, nada más. Bien, entonces los osteoblastos liberan las fibras de colágeno, se activa la osteocalcina, que es una hormona por si acaso, y permite, bien, que las fibras de colágeno empiecen a capturar todos estos minerales de calcio. Ya con eso el hueso se endurece, forma las ostionas y los osteoblastos se almacenan dentro de estas lagunas bajo la forma de osteocitos. Y los osteocitos también están a la espera de dos cosas, van a estar ahí dentro. ¿A la espera de qué? De que crezcas o de que te rompas algo. Bien, suponiendo lo segundo, te rompes una pierna. Cuando se genera una fisura, por ejemplo aquí a nivel del hueso, bien, los osteocitos quedan expuestos y rápidamente retornan a la forma de osteoblasto. Liberan estas sustancias, liberan las fibras, la osteocalcina va a permitir que las fibras empiecen a capturar minerales, empiecen a mineralizarse y poco a poco se va llenando todo el espacio. Pero ojo,
Como son las fibras las que están sufriendo el proceso de mineralización, estas fibras pueden mineralizarse de más. El hueso puede, digamos, crecer de más. Toda esa parte ha sido endurecida. La herida está reparada, pero ese exceso puede generar problemas al organismo, ya que puede haber contacto, por ejemplo, con algún nervio que pase por ahí, puede tener contacto con los músculos, generando incomodidades, problemas bien al organismo. Para poder degradar estos compuestos que se han formado en exceso, a nivel del tejido óseo vamos a encontrar a los osteoclastos. Estos osteoclastos se encargan de degradar ese hueso en exceso. Vienen y pulen el hueso, dejándolo de una forma similar a como era en un inicio. Bien, estos osteoclastos no son nada más y nada menos que macrófagos. Bien, los macrófagos cuando están en otros tejidos adquieren distintos nombres. En este caso, en tejido óseo, los osteoclastos. De igual manera, señores, cuando por ejemplo en tu cuerpo bien hace falta calcio, ¿qué pasa? Tu cuerpo sacrifica los huesos. Los osteoclastos empiezan a degradar hueso para liberar los minerales de calcio. Estos van a torrente sanguíneo y ya tus niveles de calcio regresan al óptimo. Bien, de ahí la importancia de consumir calcio en nuestra dieta para evitar la llamada osteoporosis. Por último, pasamos al tejido sanguíneo. Cuando nosotros vamos a hacernos una prueba de sangre, bien, vamos allá al médico, a la posta, nos sacan un tubito de ensayo y este tubo de ensayo lo colocan en una máquina que se conoce como una centrífuga. Bien, a nivel de la centrífuga va a dar vueltas, una gran cantidad, creo que 3.000, 4.000 vueltas por minuto. ¿Para qué? Para poder separar los componentes de acuerdo al peso. Los más pesados se van al fondo, los más ligeros quedan en superficie. Y entonces, a nivel sanguíneo, vamos a notar que se forman tres capas. La capa más ligera, la capa superficial, se conoce como el plasma sanguíneo. Bien, en este plasma vamos a encontrar una gran presencia de agua, el 90%, la presencia de algunos nutrientes, aminoácidos, lípidos, azúcares y la presencia también de sales, los llamados iones. Los más pesados vienen a ser los glóbulos rojos que se van hacia el fondo. Bien, estos glóbulos rojos también se les conoce con el nombre de eritrocitos o hematíes. Bien, son células que van a permitir el transporte tanto de lo que vienen a ser materiales nutritivos, los nutrientes, como también de los gases. Y para ello, para ser excelentes transportadoras, los glóbulos rojos, número uno, no tienen núcleo. Profe, ¿por qué? Si tuviesen núcleo, aprovecharían los nutrientes y sintetizarían, fabricarían los compuestos que requieren. Entonces, los glóbulos rojos no tienen núcleo para no consumir los nutrientes que van transportando. Número dos, transportan gases, entre ellos el oxígeno. Para evitar que el glóbulo rojo consuma el oxígeno, no tienen mitocondrias. Bien, son células que no presentan mitocondrias, por lo que son excelentes transportando al oxígeno. Bien, de nada serviría que se vayan consumiendo el oxígeno mientras lo transportan. Estos chicos no se olvidan. En varias preguntas acotan este punto. Bien, que los glóbulos rojos carecen de núcleo, carecen de mitocondrias. Lo vamos a encontrar en respiración, lo vamos a encontrar incluso en problemas de virus. ¿Por qué los virus no pueden infectar glóbulos rojos? Porque no tienen núcleo, no pueden tomar el control de algo que no tiene control por sí mismo. Bien, entonces lo van a ver, ¿ok? De manera digamos así, de una manera sutil, la presencia de o el uso de glóbulos rojos. Bien, por último, en la capa que se encuentra entre ambos, esta fina capa, encontramos a los glóbulos blancos y las plaquetas. Bien, señores, las plaquetas no son células, son derivados celulares. ¿De quién? Del megacariocito. El megacariocito es el que va a formar a las plaquetas y las plaquetas participan en un evento conocido como coagulación sanguínea. Bien, son parte de lo que viene a ser la cascada de coagulación. Ahí está. Ahora, el resto de glóbulos blancos, las células de defensa, se van a agrupar en dos tipos. Tenemos a los neutrófilos, eosinófilos, basófilos, también conocidos como el grupo de los granulocitos, porque estas células presentan gránulos en su interior. Bien, por otra parte, los monocitos junto con los linfocitos, bien, el monocito, que también se le conoce con el nombre de macrófago, junto con los linfocitos, linfocito T, linfocito B,
Estos son los agranulocitos, los que no presentan gránulos. Bien, granulocitos y agranulocitos, sin gránulos en su interior. Ambos vienen a ser las células de defensa. Bien, los granulocitos junto con los monocitos son la primera línea de defensa celular. Tú te haces una herida e ingresan bacterias, estas células ya están ahí. Bien, neutrófilos, eosinófilos, basófilos junto con los macrófagos para poder defenderte. Si ellos controlan la infección, se acabó el asunto. Tú ni te enteraste. Pero si notan que, por ejemplo, la infección va en serio, si saben que pueden perder la batalla, activan a los linfocitos T, a los linfocitos B, que son la segunda línea de defensa celular. Bien, esto chicos, para más detalle lo vamos a ver cuando trabajemos sistema inmune. Aquí simplemente conocer que son parte del tejido sanguíneo. Bien, ok. Hasta aquí es la parte de tejido conectivo. Bien, hasta aquí llega lo que viene a ser tejido conectivo especializado. Se dieron cuenta que presentan una gran cantidad de tipos de células y que estas células secretan sustancias. Bien, presentan abundante matriz extracelular. Bien, todos estos surgen a partir del mesodermo. Pasamos ahora a lo que viene a ser tejido muscular. Bien, es un tejido distinto. Epitelial, conectivo, muscular. El tejido muscular es un tejido especializado el cual presenta una sola cualidad. ¿Cuál es? La contractibilidad. El tejido muscular únicamente se contrae, no se estira, no empuja. Profe, no entiendo. Por ejemplo, en tu mano, para cerrar la palma de mi mano, las células que se encuentran en la palma se contraen. Si yo quiero abrir mi mano, las células que se encuentran por detrás se contraen y eso permite que se abra. Las células musculares únicamente se contraen. Bien, ¿y a qué se debe esa contracción? Cuando analizamos las células musculares vamos a encontrar que la unidad básica se conoce con el nombre de sarcómero. Dicho sarcómero, bien, está limitado hacia cada lado por un eje, bien, que va en zigzag, que va en forma de Z, y se le conoce como la línea Z, bien, hacia cada lado. Ahí. A esta línea Z están ancladas unas proteínas con capacidad contráctil, conocidas como actinas. Bien, aquí va a haber fibras de actina. Bien, están unidas al eje Z. Entre estas fibras de actina vamos a encontrar fibras de otra proteína también con capacidad contráctil conocida como miosina. Ahí. ¿Bien? Esto nos permite diferenciar tres zonas. Los puntos donde se ubican de actina a actina, de acá a acá, es la banda A. Bien, de actina a actina, dentro del sarcómero. La zona donde solamente hay miosina es la banda M. Bien. Y cuando se contrae, bien, estos puntos donde vamos a encontrar las dos fibras, por ejemplo aquí, donde hay actina y miosina, esta es la banda H, la banda heterogénea. Bien, banda A de actina-actina, banda M únicamente miosina y la banda H, la banda heterogénea, donde están los dos tipos. Bien, profe, ¿qué pasa con la banda I? La banda I es la banda intersarcómeros, que va de un sarcómero al otro. Bien, donde tiene la línea Z en medio, nada más. Entonces, para que las fibras de actina y miosina se contraigan perfectamente, es necesario que las células bien, presenten ATP como molécula energética, iones calcio y iones magnesio. Recién con la presencia de estos tres compuestos se contrae perfectamente. Bien. En cuanto a la clasificación del tejido muscular, vamos a encontrar dos tipos. El tejido muscular de tipo estriado, porque presentan estrías, presentan bandas, vean, estas líneas. Y el tejido muscular de tipo liso, porque no presenta ninguna de esas estrías. Bien, a su vez, el tejido muscular estriado se subdivide en tejido muscular estriado esquelético y tejido muscular estriado cardíaco, también conocido como miocardio. Bien, mío es músculo, miocardio, el músculo del corazón. Las preguntas que vienen por esta parte van a tratar de mezclarte tanto las características morfológicas como las características fisiológicas. Profe, en español, la forma que tienen las células en cuanto a las funciones que cumplen las células. Bien, la parte morfológica, por ejemplo, el tejido muscular estriado esquelético. Las células presentan varios núcleos.
Estos núcleos están en posición periférica hacia la superficie. En cambio, el tejido muscular estriado cardíaco, sus células presentan uno o dos núcleos de posición central. En el caso del tejido muscular liso, las células presentan un solo núcleo de posición central. Bien, ahora, aquí falta agregar algo más. Las células tanto del tejido muscular estriado esquelético como del tejido muscular estriado cardíaco están acomodados como fibras musculares, mientras que en el tejido muscular liso, bien, están en disposición de lo que viene a ser unas células de forma fusiforme o alargadas. Le agregan eso, lo coloco por aquí. Las células tienen una forma fusiforme o alargada. Bien, entonces eso es respecto a la morfología, cómo se ven. Ahora, en cuanto a las funciones, el tejido muscular esquelético es un tejido que nosotros podemos mover a voluntad propia, es un tejido voluntario. Bien, en cambio, el tejido muscular estriado cardíaco y el tejido muscular liso son de movimientos involuntarios, no tenemos control sobre ellos. Bien, ambos también presentan movimientos sostenidos. Profe, ¿qué es eso? El movimiento es constante, no se detiene. Pero el tejido muscular estriado cardíaco, el movimiento es involuntario, sostenido, rápido. Mientras que en el tejido muscular liso, el funcionamiento es, bien, son células involuntarias, movimiento involuntario, sostenido, lento. ¿Dónde ubicamos al tejido muscular liso? En el sistema digestivo. Es el responsable del movimiento peristáltico. Bien, ustedes, por ejemplo, comen algo en el desayuno y de ahí ni se enteran de dónde está esa parte del alimento. Tu propio sistema digestivo, gracias al músculo liso, realiza los movimientos peristálticos hasta que finalmente llega la hora de evacuarlos. Bien. Entonces, chicos, esto es respecto al tejido muscular, con su única capacidad, la contractibilidad. Bien. Llegamos a la parte final. Bien, hablamos del tejido nervioso. Es un tejido altamente especializado. Es el más especializado que existe y presenta dos propiedades. Así como el muscular tenía únicamente la contractibilidad, el tejido nervioso tiene, número uno, la capacidad de responder frente a estímulos. A eso se le conoce como irritabilidad. Número dos, la capacidad de pasar esta respuesta de una célula a otra. A eso se le conoce como conductibilidad. Bien, son las dos propiedades básicas del tejido nervioso. Las células que componen al tejido nervioso provienen de la capa más externa, del ectodermo, a excepción de las microglias. Las microglias provienen del mesodermo. Profe, ¿por qué? Porque las microglias son macrófagos, son parte del tejido sanguíneo, solamente que cuando van a estar apoyando al tejido nervioso reciben el nombre de microglia. Bien, estas provienen del mesodermo. Las células del tejido nervioso se dividen en dos. Las principales, que vienen a ser las neuronas, ¿bien? Y las accesitarias, las de apoyo, las neuroglias. Estas van a apoyar al mantenimiento y al funcionamiento de las neuronas. Cuando nosotros analizamos la estructura de una neurona, vamos a notar que presenta dos zonas. Una parte estrellada que se conoce como el cuerpo o soma, y una parte alargada que viene a ser el axón, bien la colita o axón. Este cuerpo soma tiene la forma estrellada porque presenta prolongaciones. A estas prolongaciones se les conoce como dendritas. Bien. Luego el cuerpo soma presenta aquí una, digamos, una especie de cono, una especie así de forma bien céntrica para iniciar el axón. A través del axón va a viajar el impulso nervioso y vamos a notar que en algunas fibras axónicas hay la presencia de estas estructuras que le envuelven, conocidas como las vainas de mielina. Estas vainas de mielina, al momento que envuelven al axón, dejan pequeños espacios por donde va a viajar el impulso nervioso. A estos espacios se les conoce como los nodos o nódulos de Rambier. Bien, el impulso nervioso finalmente llega hacia la parte final del axón, el terminal axónico o botones axónicos, lo que ven por aquí. ¿Bien? Entonces, chicos, atentos. El cuerpo o soma genera el impulso nervioso. Este viaja a través del axón. Si hay vainas de mielina, lo hace bien entre los espacios, entre los nódulos de Rambier. Bien, pero de cualquier manera llega a la parte final.
Una vez que el impulso nervioso llega al botón terminal, aquí ocurre un evento llamado sinapsis, donde una neurona, la presináptica, estimula a la neurona postsináptica. ¿Bien? ¿Para qué? Para poder pasar el impulso nervioso de una a otra. Ahora, este terminal axónico se puede conectar únicamente ¿con quién? Puede conectarse con la dendrita de la siguiente neurona, puede conectarse con el cuerpo o soma de la siguiente neurona o puede conectarse con el axón de la siguiente neurona. De esa manera puede enviar el impulso nervioso. Un terminal axónico o un botón axónico no puede conectarse con otro botón axónico. De esta manera no puede ocurrir la sinapsis, ¿bien? Por eso que esta gráfica es un poco rara, pero entiéndase, solamente puede hacerlo hacia la dendrita, hacia el cuerpo soma directamente o hacia el axón. Bien, como las neuronas van a estar una tras otra dejando un pequeño espacio, las neuronas no son continuas, no existe continuidad entre ellas. Bien, a esta posición, cuando están una detrás de otra, pero dejando un pequeño espacio, se dice que las neuronas son contiguas. Bien, mucho cuidado con el texto, que por ahí te pueden confundir y marcas erróneamente. Por último, ¿qué ocurre con las neuroglias? Son células de apoyo a las neuronas. Ahí tenemos, por ejemplo, a los astrocitos. Los astrocitos vienen a ser neuroglias que se encargan, por un lado, del sostén. Van a permitir ubicar a las neuronas en sus, bueno, sus lugares respectivos y también, como se conectan con los vasos sanguíneos, se encargan de la nutrición. Bien, anótenlo ahí al costado, sostén y nutrición. Las células ependimarias van a revestir, van a tapizar las cavidades donde se van a ubicar las neuronas, como por ejemplo a nivel del encéfalo, bien dentro del cráneo, como por ejemplo a nivel de la columna, bien. Ahí vamos a encontrar a células ependimarias revistiendo toda la parte interna. Las microglias, como son macrófagos, son parte del sistema de defensa. Bien, cuando algo quiere atacar a las neuronas, cuando hay una infección a nivel del sistema nervioso, bien, las microglias van a estar ahí presentes, defendiéndonos de los patógenos. Los oligodendrocitos y las células de Schwann son los encargados de formar las vainas de mielina. Van a formar esta estructura. Pero ¿por qué dos, profe? Los oligodendrocitos, bien aquí se ven las vainas de mielina, van a formar las vainas de mielina a nivel del sistema nervioso central, mientras que las células de Schwann lo van a hacer a nivel del sistema nervioso periférico. Profe, ¿qué es eso? A modo de adelanto, lo vamos a volver a ver cuando hablemos del sistema nervioso. El sistema nervioso central lo conforman las partes, como por ejemplo el encéfalo, bien, cerebro, cerebelo, bulbo, todos ellos, y la médula espinal, lo que viaja a través de la columna. De este sistema nervioso central salen una red de nervios hacia el rostro, los pares craneales, hacia el resto del cuerpo, los nervios raquídeos. Entonces, los oligodendrocitos se ocupan de la parte central. Bien, mientras que las células de Schwann se ocupan de los nervios que llegan hacia la periferia. Por eso se llama sistema nervioso periférico. Bien. Ok, chicos, hasta aquí ha sido la clase por el día de hoy. Bien, nos quedan algunos minutos. ¿Tendrán alguna duda, alguna consulta, algún punto que no se haya explicado claramente? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Ya. Bueno, si no tienen dudas, las preguntas las hago yo. Bien. ¿Cuál forma el líquido cefalorraquídeo? Buena pregunta. Eso ya es parte del sistema nervioso, no del tejido, bien del sistema. Dentro de lo que viene a ser la parte de los hemisferios cerebrales, vamos a encontrar, no recuerdo ya el nombre de la estructura, pero son unos espacios donde se va a formar el líquido cefalorraquídeo. Bien, en esas cavidades el Madre y líquido, aracnoide. perdón, Y en madre y aracnoide, creo que no.
No, no, esos son las capas, bien, sino que en estos Ah, ya. espacios son unos senos que se ubican en la parte central del cerebro, ahí se forma el líquido cefalorraquídeo. Los niños, por ejemplo, que sufren de la llamada hidrocefalia, es porque este líquido se forma en exceso y la cabeza se expande, bien. Entonces, el líquido que se forma ahí se reparte por todo el sistema nervioso central. Ahí es donde intervienen las capas que forman bien la protección del sistema nervioso central. La dura madre, la más externa, la más dura, debajo, bien, el aracnoides llamado así porque extiende como si fuese una telaraña, ¿bien? Y en esa telaraña ahí circula el líquido cefalorraquídeo. Y por debajo, protegiendo como si fuese una membranita al cerebro, encontramos a la pía madre. Bien, el líquido cefalorraquídeo evita, por ejemplo, cuando haces movimientos bruscos, que el cerebro sufra golpes, pero cuando sufres infecciones en esa zona, las meninges, que son estas tres capas, se inflaman. Ahí las microglías van a estar trabajando a full produciéndote la llamada meningitis, lo cual de por sí es mortal. Bien, ustedes tienen que estar ya vacunados contra la meningitis para evitar esto. Bien, si la persona sobrevive debido a la inflamación, el sistema nervioso, las células nerviosas han estado expuestas a temperaturas, a presión, terminan dañándose. El tejido conectivo reticular únicamente está formado por las fibras reticulares. Bien, estas fibras reticulares son fibras de colágeno, pero más delgaditas, y las ubicamos únicamente en los órganos hematopoyéticos, los órganos que van a permitir formar las células sanguíneas. Bien, médula ósea roja, también a nivel del vaso, bien, que se encarga de eso. Las células ependimarias revisten y tapizan las cavidades donde vamos a encontrar lo que viene a ser las neuronas. Básicamente van a ser también las encargadas de formar las capas llamadas meninges, ¿bien? Pero el líquido cefalorraquídeo se forma a nivel central. Se me fue el nombre, chicos, ¿bien? A ver si lo encuentro por aquí. Y esto lo ubicas básicamente porque las personas, sobre todo los niños con hidrocefalia, han visto cómo se expande lo que viene a ser la parte cerebral. Eso se debe que justo desde el centro el líquido se forma en exceso y eso poco a poco genera presión y como el niño está en desarrollo, bien, pues el cráneo simplemente cede, desarrollando todo eso, bien. Se le conoce como senos cerebrales, aquí está, ¿bien? Entonces ahí se empieza a formar en esta parte y se distribuye por todo el cuerpo a nivel de a nivel del aracnoides, ¿bien? Esto va a ser tema para la parte de sistema nervioso, ahí lo vamos a ver a más profundidad. Bien chicos, antes que nos gane la hora, bien, en pantalla estoy colocando las claves correspondientes a esta semana, de igual forma se los copio en la barra de chat, ¿bien? Ahí lo tienen. Cualquier duda, cualquier consulta, saben que ustedes cuentan con bueno, un grupo en la tarde, si no me equivoco, donde pueden dejar sus preguntas, sus dudas, y ahí se les soluciona rápidamente. Bien, de igual forma, chicos, la siguiente clase, si queda alguna duda, alguna consulta, lo resolvemos. Bien, bien, chicos, sería hasta aquí la clase por el día de hoy. Cuídense bastante, estudien un montón. Nos vemos la siguiente semana. Bien, estudien. Y protéjanse del COVID, que ya estamos en nueva ola. Chao, chao.